Mi nombre es Verónica y hoy vamos a hacer unas velas de soja estilo postre. Vamos a utilizar cera de soja y como hay muchísimas personas que están en lugares con muchísimo calor, inclusive yo, las vamos a endurecer con estearina. Puede ser estearina o ácido esteárico para que resista el calor. Así que si estás buscando un emprendimiento, quieres empezar con velas, suelo explicar todo paso a paso. Sígueme en el video, suscríbete si aún no lo has hecho y si te interesan los jabones, tanto saponificados como de glicerina, estoy haciendo directos en mi canal Bubble Dream Studio. Mañana haremos un especial dedicado a la caléndula. Ya se están sumando. Ariana, hola, un besito. Estaba esperando que llegaran más personas. Hoy vamos a hacer un directo especial, velas de postre. El jueves vamos a hacer otro con fanales y también los wax melts. Pero hoy vamos a hacer muchísimas velas de postre. Vamos a utilizar cera de soja. Cuando trabajamos en recipientes, suelen utilizar recipientes aptos como para resistir el calor, pero suelen trabajar con cera de bajo punto de fusión. Es lo habitual que se utiliza en este tipo de velas, pero yo suelo utilizar alto punto de fusión y la suelo endurecer un poquito más para que resista el calor. Cuando uno va a los mercados, los toldos, el asfalto, el desplazamiento y todo, suelen derretirse un poquito. Entonces suelo trabajar con alto punto de fusión. Así que ahí está Luz Melisa. Hola, un besito. Estamos trabajando hasta que YouTube habilite otro tipo de conexión con el teléfono móvil. Por eso es que se va a ver así en vertical. En el otro canal, como ya tenemos muchas más horas y más suscriptores, lo puedo hacer con la cámara web y lo puedo hacer en horizontal y queda muchísimo mejor. Pero de momento, hasta que no tengamos más horas, lo tenemos que hacer así. Ahí está Ariana también. Vamos a hacer muchos. Inclusive, yo traje, porque tenemos que esperar bastante tiempo y luego vamos a conversar y todo mientras que van esperando los tiempos para batirlo y para hacerlo. Tengo unas pequeñas decoraciones, pero vamos a hacer todo nuevo. Lo que yo me estoy dando cuenta, creo que de esta, que son como galletitas Oreo, no traje el molde. De todas maneras, se va a hacer el proceso exactamente igual. En el canal tengo un video de cómo sacar impresiones por ejemplo, a nueces. Ese video ya está publicado. Tengo que subirles uno de cómo sacar impresiones a fresas y tengo que subirles de cómo sacar impresiones a galletas. O sea, de que pueden comprar los moldes. Yo los suelo comprar en AliExpress, pero también pueden sacar las propias impresiones de galletitas. Si ven galletitas o piecitas de chocolate que son exclusivas, también lo pueden hacer. Suelo utilizar una silicona en 2 fases. Si ven el video, lo suelo hacer siempre con el mismo proceso. Suelo pegarlo en el recipiente, por ejemplo, en una bandeja así o en una cajita, tanto que sea lo más justo posible para no desperdiciar silicona de 2 fases. Y bueno, el fin de semana voy a empezar a sacar otra vez, a editar y a hacer videos para que tengan otras opciones. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a hablar un poquito de la teoría. Yo les había comentado en el otro directo cuando hicimos lo de la miel, para elegir la mecha, dice, no te preocupes, dice Luz, para elegir la mecha, lo primero que tenemos que saber es la dimensión de nuestro recipiente. Tenemos este, que se lo mostré ayer, tenemos este, ahora los vamos a lavar y pasar alcohol, y tenemos este. Vamos a hacer varias, porque cuando hacemos la cera de soja batida, tenemos que saber aproximadamente lo que vamos a necesitar y hacer un extra. Entonces, como hay que esperar mucho tiempo, podemos aprovechar y hacer más. Yo tengo aquí varios vasos, serían 2, 3, 4, 5. 5 vasitos, a ver si los podemos hacer todos, por lo menos de 3 diseños diferentes. Y como vamos a tener que esperar para todas aquellas personas que no quieran hacerlo en vaso y no tengan moldes, con papel de plomo podemos improvisar un molde y hacer otra cosa, para que no hayan tiempos muertos para ir haciendo otras actividades mientras que esperamos
que las temperaturas bajen, porque es fundamental tanto para batir como para desmoldar las figuritas que vamos a hacer. Entonces, una de las cosas que vi que está muy de moda es sacarle la impresión a un coco, que le pueden sacar a un coco, se lo pueden sacar a un aguacate, a una naranja, a cualquier cosa. Entonces así podemos ir haciendo sin necesidad de moldes, porque tampoco es plan tener de cada cosa un molde. Va a llegar un momento que no hay donde guardar. Entonces podemos sacar ese tipo de impresiones utilizando papel de plomo. Para los jabones también se puede hacer así. O sea que las técnicas que hacemos hoy pueden ser ideas para hacer en glicerina también. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a ver si veo en el porque a veces se quedan trancados los mensajes, pero no hay ninguno. Lo que les comentaba, cuando nosotros tenemos recipientes, este diámetro es muchísimo más pequeñito que este. Cuando vamos a elegir la mecha, tiene que ser según el diámetro que tenemos. Para este tipo de vaso, que suele, creo que lo medimos el otro día, 7,5 centímetros, casi 8, tendríamos que poner una mecha aproximadamente de 3 milímetros y algo. O si ustedes solamente tienen un tipo de mecha, podrían poner 2. Yo voy a utilizar una que es de algodón, la voy a hacer, les voy a enseñar a cómo parafinar. Si ustedes tienen mechas, yo tengo compradas, pero tengo otros tamaños que hay que hacerlas. No se puede poner la mecha directamente, hay que parafinarla, si no, no va a encender. Para este tipo de recipientes sí podemos poner una mecha muchísimo más pequeña, aproximadamente de unos 2 milímetros y algo, para que la piscina que se forme no tenga ningún inconveniente. Suelen ser, como es bastante pequeñita la boca, suele ser decorativa. Hay personas que la encienden, pero tienen que tener en cuenta de que el aire, si no entra oxígeno, se puede apagar. Entonces, esta vela tendríamos que hacerla aproximadamente hasta aquí, dejar un dedo o dos, como para que entre aire. Y siempre, antes de sacar un producto a la venta, tendrían que sacrificar una y probar si enciende parejo y si enciende bien, si no tiene ningún problema de quemado. Entonces es súper importante. Esta seguramente, una vez ustedes prueben una mecha y prueben la dimensión del vaso, no es de cada diseño encender una. Es siempre controlar la mecha y el vaso. Entonces, si ustedes siempre trabajan con este vaso y con una mecha que vamos a poner de la misma dimensión, solo sacrificarían una vela para probarla, no una de cada diseño, porque lo que nos interesa es el diámetro, que queme parejo, que haga una piscina correcta. También indicarles, para cuando ustedes van a vender las velas de soja tienen unos cuidados especiales. Si el cliente no las cuida adecuadamente, podemos tener la mejor vela, pero va a tener problemas de quemado y problemas de encendido cuando sea la segunda vez que la prenda. Si yo tengo mi vela terminada y el cliente la enciende 4 minutos, 10 minutos, 15 minutos y la apaga, luego va a haber problemas en el encendido. La vela tiene que formarse una piscina completa. Para esta dimensión seguramente sea 1 hora o 2 horas de encendido, para luego, una vez la apague, poderla volver a encender sin ningún inconveniente. Esos son los problemas que hay que advertirles al cliente. No es problema de la vela, es que tiene que tener un cuidado específico a la hora de utilizarla el cliente para justamente no tener problemas y que no diga la vela no funciona. La vela funciona. Tienen que cuidarla. Cuidar la mecha, suele tener residuo de la mecha, hay que recortarla, siempre dejando aproximadamente 5 milímetros por encima, aproximadamente, para luego volver a encenderla sin ningún inconveniente. Pueden mirar en internet, hay cantidad de tutoriales y cantidad de instrucciones por si quieren más detalles, pero básicamente es eso, dejarla que se forme toda la piscina. Y una vez esté toda la superficie, piscina se le llama a la superficie que va a quedar líquida, una vez se forme toda la superficie, ya se puede apagar.
Esta pueden apagarla muchísimo más rápido, pero ya les digo que al tener la boca más chiquita, básicamente va a ser decorativa. Esta, al tener la boca más ancha, que es como para un café helado, va a tener mucho mejor resultado. Es bueno también ser honesto y decirle a los clientes, porque venden muchas velas así de copa, pero es muy probable que no den tanto resultado, o podrían poner menos. Inclusive estas las suelen hacer con agua, porque no es todo vela, sino que son 2 centímetros vela, y le pueden poner incrustaciones de agua, que podemos hacer otro día, y tiene muchísimo más vida útil que si la completamos todo de vela. Voy a ver qué me han puesto. Me puso Teresa, hola, la estoy viendo y presta para escuchar. Alexandra también. Mañana vamos a hacer de caléndula, no me fallen, porque va a estar muy bonito el jabón que vamos a hacer. Todavía no tengo la fórmula, pero más o menos sí tengo la idea. Así que mañana nos vemos y el jueves otra vez. Vamos a empezar porque no es que no quiera hablar con ustedes, pero hay que respetar muchísimo los tiempos. Entonces no vamos a terminar si no. Entonces, ¿cómo voy a saber la cantidad primero que voy a necesitar? No puedo hacer a ojo. Yo les digo que no podemos desperdiciar materiales. No tengo ni idea la capacidad que puede tener mi vaso. No sé si ven bien. Yo creo que me tengo que poner así porque salen las letras. Vamos a, con una balanza, vamos a hacer aproximadamente el cálculo. Vamos a poner agua. Ponemos en la balanza en 0 porque el peso del vaso no lo calculamos. Y voy a poner agua para ver aproximado. Esto es aproximado, pero es una buena idea. Si quiero mi vela aproximadamente hasta ahí, son 350 gramos de agua. Hay un cálculo que tampoco es muy exacto. Los 356 gramos o 350 gramos que da, habría que multiplicarlo por 0,86, porque la densidad del agua y la densidad de la cera de soja no es la misma. Entonces, para completar mi vaso necesitaría 356 por 0,86. Yo no tengo calculadora aquí, pero si alguien está mirando y tiene calculadora, puede decir la capacidad aproximada, porque no es un cálculo exacto, pero es bastante estimado, de cera de soja que necesitaríamos para esta vela. A ver si me lo dicen y me lo ponen en los comentarios. Sería 350 gramos por 0,86. Así calculan aproximado la densidad de la cera de soja. Yo lo voy a apuntar, si me lo dicen. A ver si me lo ponen. ¿No tienen calculadora? Yo no la traje. Luego, mientras que van calculando, ahí, 301. Entonces, para 350 gramos o mililitros de agua, yo lo puse en gramos la balanza. Si hacemos 350 por 0,86 me da 301. Yo sé que 300 gramos me va a llevar esta cera de soja. Recuerden, siempre hay un poco de merma, entonces podemos poner 310 o 315 como para tener un extra y no estar tan justos, porque cuando vamos a poner la manga siempre va a quedar algún resto. Pero no es poner 350 gramos, ya estamos salvando 40 gramos. Entonces, 301. Vamos a hacer esta. Vamos a ver, esta. Ah, Luz me puso 315. Bueno, voy a traer la calculadora yo. Ya la tengo yo, que la tenía al lado, pero sería 300,
la diferencia es porque yo dije 350 y después dije 356. Pesa 356 por 0,86, me da 306. 356 por 0,86, 306. Vamos a poner 300 gramos, que sería exacto. Vamos a ver esta otra, porque vamos a rellenar de crema. Vamos a ver esta otra que está en 0. $180. Vamos a ver, lo multiplique, bueno, 0,9. El cálculo sería 0,86, pero 0,9 lo pueden hacer sin problema. 180 gramos por 0,86 me daría 154 gramos. Esto es para tener. Vamos a ver, de esta tenemos dos. Así que son 154 por 2. Serían 308. Ya tenemos 600 gramos que vamos a necesitar. Vamos a ver este otro que es diferente. Ponemos la tara. Más o menos hasta ahí lo podemos hacer. También serían 180 gramos. 180 por 0,86 sería 154 gramos de cera de soja. Y de este también tengo 2. Así que serían 308. 300 más 308 más 308. Vamos a gastar 916 gramos de cera de soja. O sea, en total, porque ahora yo les voy a decir cómo calculamos para esos climas calurosos lo que vamos a poner de esta harina. Vamos a necesitar 950 gramos de cera de soja para estos 5 vasitos que tenemos. Es muy importante a la hora de hacer los presupuestos saber qué vamos a gastar, cuál va a ser nuestra cantidad. Segundo, cuando nosotros tenemos que ir a los mercados, aunque estemos en un lugar frío, en el coche o si van en autobús, va a haber movimiento y van a haber cambios de temperatura. Yo lo sé perfecto que se usa cera de bajo punto de fusión para recipientes, pero yo lo he hecho así y a medio mercado tengo que sacarlos porque se empieza a fundir y se empieza a desarmar y queda muy graso y las personas lo tocan y nadie lo compra. Entonces el truco que nosotros hacemos es poner estearina, ahora se las muestro, o ácido esteárico. Y les voy a explicar las diferencias y tenemos que de esos 916 gramos que nos quedó, tenemos que restar la estearina porque nosotros estamos viendo la capacidad. Pero no va a ser eso de cera de soja. Tenemos que poner otras cosas. Esta sería la estearina. Y esto es el ácido esteárico. ¿Qué pasa? Cuando yo hice el video, un video en el canal de los jabones de las velas, una señora me dijo, ¿se puede poner estearina o ácido esteárico? En la práctica sí. Y ella me dijo, pero no es lo mismo. Eso hace un año y todavía lo recuerdo. No es lo mismo, pero para la vela da igual el que ustedes tengan. ¿Por qué? Nosotros tenemos el ácido esteárico que es puro. Es ácido esteárico. Lo podemos tocar, inclusive se usa para bombas de baño. Lo podemos tocar con las manos. No nos pasa nada. Tiene el nombre de ácido. Como si uno dice ácido cítrico, el ácido de las frutas, es inofensivo. Digo para que no se asusten. Este es el ácido puro, lo que nos va a dar más dureza. Si nosotros conseguimos estearina, es una mezcla que hacen de ácido. Yo les mostré ácido cítrico, me confundí.
Tengo, yo creo que lo tengo ahí en el mueble porque no lo iba a usar, el ácido esteárico. No vi y me equivoqué, pero es igual. Una cosa es el ácido esteárico, que es el ácido puro, y otra cosa es la estearina, que sería la combinación de ácido esteárico y algunas grasas, como por ejemplo aceites palmíticos, más grasas, o sea que esta está disuelta. Sería el ácido esteárico disuelto en grasas. Para mi clima, la estearina me va bien. Se suele poner entre el 5 al 10%. Yo suelo poner un 8, un 9, depende. No me gusta ir al límite, pero tampoco me gusta poner menos, porque la estearina va a dar estructura, va a facilitar el desmolde, porque va a contraer mi vela. Si yo lo hago en molde, va a ser muchísimo más fácil y va a resistir a climas calurosos. Cuando hicimos las mantecas y los bálsamos para climas muy calurosos, podrían utilizar el ácido esteárico, que es mucho más puro. Este está disuelto con grasas. Pero también es importante comentarles que si usamos el ácido esteárico puro es más difícil de manipular, porque una vez frío va a estar muchísimo más duro. Por eso es que yo voy a trabajar con este, y traje este a último momento, pero me confundí de paquete. Pero es exactamente, o sea, no es la misma composición, pero es una presentación así. Sería ácido esteárico puro y estearina. La estearina básicamente es la combinación de grasas con ácido esteárico. Por eso, aunque no sea lo mismo, tiene la misma función, porque nosotros queremos el ácido esteárico. Me están poniendo, pero mi cera es de alto punto de fusión. Yo tengo ácido esteárico, se puede usar. Ahora yo les voy a decir las proporciones para que sea fácil manipularlo. Mi cera es de alto punto de fusión, pero mira, es esta, alto punto de fusión. Yo creo que lo leen al revés, pero es de alto punto de fusión. El material que usted indica, ¿en qué tienda se encuentra? Yo no sé, Teresa, dónde está. Yo lo compro, lo compré aquí, en Tenerife. Hay muchísimas tiendas, pueden pedirlo a herbolarios, que son tiendas de productos naturales, pueden comprarlo online, pueden comprarlo por internet, por ejemplo, en AliExpress, que hay de buena calidad, inclusive las bases de glicerina también. Las que yo tengo, que son Swill, están ahí, está esa marca y es muy buena. Y pueden comprarlo si están en España. Ustedes pueden entrar donde venden cera de soja y buscan las tiendas en España o en cualquier parte del mundo. Siempre online lo venden, en Amazon también. Suelen ser tiendas de productos naturales o productos para artesanías. Pero no sé, claro, soy de Ecuador. En Ecuador no sé, pero tendría que poner dónde se compran cosas para hacer velas o insumos para hacer velas. Entonces ahí ya les saldría, eso lo ponen en Google. Lo que tendrían que comprar, los vasos, yo los compro los chinos. Yo lo compré en Amazon. Luz Melissa también me había hecho otra pregunta, ahora yo le voy a contestar la otra pregunta. Los vasos, los recipientes los compran en cualquier tienda de chinos. Yo suelo ir por las tiendas, hay muchas tiendas aquí que cierran. Entonces a veces había una tienda cerca de casa que vendía cositas así del hogar. Entonces tenía vasos muy económicos y compré muchos. Por eso tengo 3 de uno, 2 de otro. Esperen que hay ruido afuera. Traten de buscar ofertas de recipientes. Pueden ser grandes o pequeños, porque es para ahorrar en costos. Y luego, con respecto a las mechas, ahora se las voy a mostrar. Las de madera, yo las he comprado en AliExpress. Las mechas parafinadas también, yo todas las he comprado en AliExpress. Y la mecha de algodón para parafinar, que es la que vamos a hacer ahora, también. Pueden mirar, AliExpress manda a todo el mundo.
y no suelen cobrar gastos de envío. Aquí en Europa ahora a pedidos de menos de 150 euros sí le están cobrando unos 3 euros de tasas, pero suelen mandar todo gratis. En realidad llega muy bien y rápido. Dice, ya la parafina Malasia es dura, ya no necesitaría... Lo que pasa es que la parafina es mucho más difícil para batir. A mí la parafina me gusta, hay muchísimas más personas. Vamos a trabajar el jueves con parafina para hacer fanales, porque es muy dura. La parafina se podría batir con tenedor, que podemos hacer el jueves, ya que tenemos la parafina. Entonces va a dar esa textura como de helado granizado. Yo tengo un video, mis envases son reciclados de velas viejas. Y yo también, yo reciclo, yo junto frascos de mermeladas y cosas así, porque podemos hacer velas con eso también. Y estos son comprados de oferta. No suelo comprar vasos muy exóticos ni nada, ni pedirlos online porque igual llega la mitad roto. Entonces suelo comprarlos así. Por lo general busco cosas muy pequeñas para que sea fácil transportarlo y se vende mucho más rápido que uno grande. Las personas, los grandes son más complicados de tener. Pero bueno, para hacer alguno, para tener, porque también son vistosos, sí podemos tener grandes. Pero yo ya les digo, yo voy a hacer esto que son 5 grandes y después haré otro día todos pequeños. No tengan más de 4 o 5 grandes hasta que no los vayan vendiendo, porque es difícil venderlos. Dice, qué bueno que nos encantan los fanales. Los fanales a mí, hola Mirna, a mí los fanales me encantan. Tienen que hacerlo con cera, con parafina. Todas las ceras y las parafinas tienen diferente textura. Por eso a la hora de trabajar uno puede elegir una cosa o puede elegir otra. Cuando nosotros, y tienen no solo diferentes texturas, diferentes propiedades a nivel aromático, porque algunas van a desprender el aroma muchísimo más lento y van a perdurar. Esa es una de las ventajas de la cera de bajo punto de fusión. Es muy buena, por ejemplo, para hacer los wax melts, esos que se exprimen, eso no va a dar problema, porque si se derrite no pasa nada, no va a ensuciar. Pero esos van a ir liberando el aroma tan lentamente y va a durar muchísimo en el ambiente, entonces es ideal para hacer esas cosas. Cuando hacemos velas de masaje hay que hacerlo con bajo punto de fusión, porque si no, no lo podríamos soportar en la mano y menos a la hora de hacer un masaje en el cuerpo. Pero para determinadas cosas sí se puede usar alto punto de fusión en lugar de bajo punto de fusión. Por ejemplo, si yo quisiera hacer por ejemplo, en este recipiente quiero hacer una vela, solo una vela y poner alguna decoración, yo puedo elegir bajo punto de fusión. Pero si yo sé que el calor, ustedes tienen que pensar dónde lo van a vender. Si ustedes tienen un negocio o un herbolario y lo tienen en una tienda y están con aire acondicionado, lo pueden hacer correctamente con cera de bajo punto de fusión, lo hacen. Va a tener muchísimo mejor aroma, o sea, porque es la correcta para este tipo de vela. Pero si ustedes van a un mercado en donde están, aquí los mercados suelen ser 10 horas, hay muchísimo calor, en el coche hace muchísimo calor, es una isla, hay que recorrer a veces de un punto a otro, que son una hora y algo. Antes, muchas veces fuimos con mi hija a mercados en autobús, había que tomarse 2 o 3 autobuses para llegar al destino. Entonces la vela de bajo punto de fusión en esas situaciones es pérdida, porque yo cuando sacaba la vela, al estar prácticamente derretida a lo mínimo, ya se marcaba, ya quedaba fea. Ningún cliente compra una vela que esté fea. Mira, qué bueno verla de vuelta. Yo estoy encantada con ustedes, me encanta. Entonces nosotros tenemos que buscar productos que se vendan y que no hayan que desarmar, porque no se pierde nada. Hacemos la vela de bajo punto de fusión, se nos funde, se nos pone fea, la fundimos de vuelta, pero es trabajar de vuelta. ¿Por qué tenemos que gastar de vuelta gas, perder tiempo? Es mucho mejor hacerla correctamente con endurecedores.
Por ejemplo, los que estaban en Veracruz el otro día, las chicas que me decían de Veracruz, ellas no van a poder vender bajo punto de fusión en un recipiente, porque básicamente se les va a quedar aceite y va a ensuciar todo. Entonces es eso, no es la teoría, porque la teoría la pueden saber, es la práctica. Alguien que de repente vende velas y sabe, dice, no hagan eso, porque van a perder dinero, van a perder tiempo y van a estar ahí y se van a dar cuenta que llevan 7 velas y no van a vender ninguna porque van a estar todas mal. A mí eso me ha pasado, por eso es que digo, yo no las hago así. Y cuando yo hago los videos, yo digo, lo pueden hacer con esto, pero yo las hago con eso porque en algún momento las voy a vender y yo no quiero que se estropeen. Entonces, ¿qué vamos a usar? Les voy a dar las proporciones, porque hay personas que consiguen estearina y hay personas que consiguen ácido esteárico. Porque si ponemos la misma cantidad de uno y del otro, o de uno o del otro, va a ser inmanejable la estearina, el ácido esteárico. Vamos a poner, por ejemplo, cada 100 gramos de cera de soja, el alto punto de fusión es más fuerte, pero como yo quiero que sea extra dura y que resista temperaturas fuertes, yo puedo utilizar cera de alto punto de fusión y a su vez endurecerla más. No va a tener la dureza de la parafina, que es extremadamente dura, aunque hay parafinas de diferentes grados y de diferentes durezas, pero no va a tener esa dureza extrema, pero va a resistir muy bien las temperaturas. Entonces, yo les suelo poner, ya les dije, de cera de soja, cada 100 gramos, máximo podrían poner 10 gramos. Entonces, entre 5 y 10 gramos pueden poner para endurecerla. Si ustedes tienen bajo punto de fusión y dicen, la quiero endurecer un poquito porque es la que tienen, también le ponen el mismo porcentaje de estearina y va a quedar más firme, más dura. Yo también lo hice porque a veces tengo mucha de esa y la transformo en, no de alto punto de fusión, pero le doy un poquito más de dureza y de resistencia. Siempre la sigo poniendo en recipiente, no la hago en un pilar porque se me va a derretir. Pero para vela de masaje no añado estearina porque el punto de fusión de la estearina es más alto, entonces puedo quemar a la persona si realmente la quiero fundir para hacer un masaje. Estamos hablando de velas decorativas, en donde vamos a hacer un merengue con la manga pastelera y claro, el calor lo va a derretir y ya la gracia del merengue va a desaparecer. Pero si ustedes lo hacen directamente o si hacen un wax melt de esos que se exprimen, lo pueden hacer con bajo punto de fusión sin ponerle nada. Si quisieran poner el ácido esteárico, lo ideal sería del 3 al 5%, porque es una concentración pura. En la estearina ya les dije que era una mezcla. Entonces, ácido esteárico del 3 al 5%. Cada 100 gramos pueden poner de 3 a 5 gramos. Con respecto a los puntos de fusión, porque me van a preguntar el punto de fusión de cada uno de los materiales, la respuesta sincera es cada material tiene siempre una ficha técnica. ¿Cómo pasa con la glicerina? Tendrían que mirar la ficha técnica porque algunas tienen un punto de fusión más alto y otras tienen un punto de fusión más bajo. ¿Qué pasa? Yo hice aquí más o menos una idea que puede ser que coincida como puede que no coincida. Pero para tener una idea, lo más importante es añadir la fragancia, más o menos las temperaturas para añadir la fragancia, porque igual que en la glicerina se nos evapora, el calor la va a evaporar. Entonces, aproximadamente nuestra cera de alto punto de fusión con la estearina, que es más dura, entre 70 y 80 grados Celsius puede llegar a fundir completamente. Por eso, para climas como Veracruz, que es 45 grados, si funde a 70 no se le va a fundir a esa señora. Si nosotros ponemos
La de bajo punto de fusión, que suele tener 45 o 50, es que a ella se le funde. Entonces, a ella y a muchísimos, y a mí y a todos. Voy a ver si hay más mensajes. No. Entonces, entre 70 y 80 funde completamente. Cuando baja apenas la temperatura entre 65 y 70, podemos añadir el colorante. Aunque yo como truco, porque pueden encontrar colorantes líquidos en polvo o en grajea. Cuando yo tengo las de grajea, es más duro. Entonces, ¿qué hago? A veces lo pongo directo a que ya funda todo parejo. Esto son las temperaturas aproximadas. Lo que yo hago es, una vez veo que quedan algunos trozos sin fundir, el mismo calor residual lo derrite, entonces no elevo tanto la temperatura, así no tengo que esperar tanto. Luego, la fragancia entre 55 y 65, más 55 o 60. Cuanto más bajo sea, va a ser mejor porque vamos a salvarla. Con respecto a la fragancia, yo ahora no traje para hacerlo igual que ustedes, pero hay unos aditivos que también venden en las mismas tiendas para hacer vela, en donde son fijadores de aroma. No pueden añadir absolutamente nada extraño a la vela porque puede ser inflamable o la puede ahogar. Me pone Nilda, hola, un besito Nilda. Si ustedes añaden, por ejemplo, yo les comenté en los jabones que las arcillas son fijadores de aroma, porque al ser porosa va a captar. En teoría, la arcilla va a seguir siendo porosa, pero si yo lo agrego a la vela, no va a prender, se va a apagar, se va a ahogar, o puede largar humo negro, o puede pasar cualquier cosa. Entonces, existen fijadores de aroma, que es un producto químico que ellos lo hacen, suele venir en grajea, como si fuera la cera, pero suele ser más opaca, más translúcida, y fija el aroma. Ustedes ponen 1 gramo, 2 gramos, entonces eso va a fijar y va a realzar. No sé qué me puso. Nilda me puso que recién llegó. No hay problema, yo todo lo dejo grabado. Luego, cuando queremos hacer el vertido en nuestros recipientes, aproximadamente como es el paso que le sigue a cuando agregamos la fragancia, el vertido suele ser entre 40 y 50, yo más 50. Muy importante que no haya choque térmico. Tienen que pensar que si nuestro cristal está frío o del tiempo y yo agrego algo caliente, pueden pasar cosas, como por ejemplo que no se adhiera mi cera al vaso. Entonces es conveniente calentarlo. ¿Cómo lo podemos calentar? Yo ya se los he contado, tenemos estas pistolas. Si ustedes lo tienen vacío, podrían calentarlo con secador de pelo. Si ustedes ya lo tienen con cera, el secador de pelo va a tirar calor, pero aire. Entonces van a mojar por todos lados con cera. Entonces, si pueden, esto creo que sale 6-7 euros. Yo también lo compré en AliExpress. Muchas cosas. Yo vivo en una isla, no tengo acceso a todo. Entonces, mucho lo consigo ahí, porque me lo traen a mi casa y es más o menos lo que cuesta en todos lados. Entonces pueden mirar por ahí. Les puedo dejar los enlaces porque yo suelo guardar todo al proveedor que sé que es de confianza y les digo dónde yo lo compré, en AliExpress. Entonces, cuando vamos a verter en recipiente, o si están en un clima muy frío y lo van a hacer en un molde, caliéntenlo, porque ese choque térmico puede producir que no se pegue correctamente y después hacen así, medio que se les descalza la vela, o que salga con manchas, que salga más blanquecina lo que es la figurita. Si ustedes hacen figuritas así, lo ideal es que calienten un poquito el molde haciendo esto. Soy nueva, me interesa saber cuáles son los días que se conecta. Solo esta semana, ya luego en septiembre ya les digo una vez. Ahora es una semana especial, como yo estoy de vacaciones y tengo tiempo,
Y bueno, para ir preparando todo lo de Navidad, esta semana es todos los días, de lunes a viernes. Ahí hicimos ayer, hoy, pero mañana es en el otro canal, en el de los jabones. El jueves aquí y el viernes en el de los jabones. Y luego suele ser los jueves, el jueves 3 de septiembre solo para miembros va a ser en el canal de los jabones. Y seguramente a la otra semana tengo que ver si no tengo nada que hacer el jueves o si no el viernes, que sería ya en 15 días. Pero esta semana, toda la semana. De todas maneras tienen muchísimos videos y son... los directos son larguísimos. Ya le puse al directo de ayer todos los capítulos y todos los subtítulos hoy, así que ya lo pueden ir mirando. De todas maneras voy a subir más de velas, que ya les digo que necesitamos horas en el canal. Entonces les estaba explicando, les voy a explicar el tema de los colorantes. Estábamos con eso, con los colorantes. Para todas aquellas personas que quieran emprender y que no quieran gastar para ver si venden o no. Cuando hablamos de los colorantes, yo les había dicho que hay líquidos, tienen que ser siempre a base de grasa, porque la cera de soja es algo graso, a base de grasa o a base de aceite, no líquidos. No pueden usar colorantes comestibles, alimenticios, porque son a base de agua. Eso no va a colorear. Hay una opción que yo, por ejemplo, yo empecé a hacer velas hará 27, 28 años. Yo ya les he comentado, yo soy argentina, viví en Uruguay, pero estoy en Canarias y yo, antes de venir aquí, yo pude pagar el pasaje vendiendo velas en mercados y en ferias. Yo no tenía para colorantes, tenía para fragancia y para parafina, pero no para colorantes ni cosas. Entonces, ¿qué usaba? ¿Qué me dio resultado? ¿Y qué tienen que tomar con pinzas? Porque igual las cosas han cambiado. Pueden usar crayolas. Las crayolas, yo creo... gracias. ¿Dónde es el canal de los jabones? Está en todas las descripciones de mis videos. Se llama Bubble Dream Soaps. Es como este canal, pero termina en soap. Se escribe soap. Voy a ver, yo creo que tengo aquí las crayolas. Déjenme ver. No. Porque yo dije igual, sí, yo creo que están aquí. Aquí. Esta es una opción para colorear las velas, pero les digo, cuidado, las cosas igual cambian, porque hace 25 años o 30 años, las crayolas igual no tenían tantos aditivos ni tantos químicos como puede que tengan ahora. Puede dejar residuos, pero para colorear una fresa o para colorear una tabletita de chocolate puede sacarlos de un apuro, porque pueden hacer la crema blanca y le ponen dos cositas. Entonces con estas, esta es la que yo la suelo comprar en los chinos, no suelo hacerlo, pero sí se pueden hacer muchas cosas con este tipo de crayolas, por eso es que las tengo. Y pueden tener cantidad de colores, la rompen y la funden directamente con la cera. Para la parafina va perfecto. Si bien es cierto que a veces puede dejar algún residuo, pero puede colorear. Nilda dice, ¿a qué horas mañana? Igual que ahora, sobre las 6:30, denme un poquito de tiempo, porque a veces yo tengo que programar YouTube y todo eso. Entonces, si no es 1:30, son -15, -20, una cosa así. 6:30 de la tarde, pero a esta hora. Esperen que se me ha ensuciado todo con los colorantes de las velas. Pigmentan muchísimo y es un sin vivir, porque claro, apenas cualquier cosa ya se ensucian. ¿Ven? Lápiz de cera aquí, sí, es cera. Crayolas, lápiz de cera son a base de grasa. Todo lo que colorea a base de grasa puede servir para colorear la cera de soja. No es profesional, pero hay muchas personas que dicen, voy a hacer una velita para casa, pero no me voy a comprar colores ni nada. Entonces, pueden colorearla con aceites esenciales. Pueden perfumarla con aceites esenciales, pueden perfumarla con muchas fragancias que usamos en los jabones, pero no podemos a los jabones perfumarla con aroma de vela.
Aroma de vela para jabones no, pero los aromas de los jabones suelen servir para las velas. Tienen que probarlos. Los que yo compro funcionan, tienen que probar ustedes. Todo lo que sea a base de aceite o de grasa sí sirve. Todo lo que es a base de agua no va a servir. Entonces sepan que como vamos a trabajar con grasa, ayer cuando yo les dije, les comenté, el jabón es bastante limpio, la vela, hacer velas es un poquito más sucio, justamente por eso, porque es grasa. Estamos trabajando con grasa. Acá en Argentina serían, sí, 3,5 como ahora, más o menos, sí. En Argentina lo pueden hacer perfecto con las crayolas y con todo eso, porque le van a dar un toque de color a algo. Inclusive, si ustedes, no en este vaso, pero en un recipiente o algo, queman o calientan un poquito la crayola, ya van a ver que larga color, y por dentro le pueden hacer unas rayas, pueden hacer alguna cosa y luego lo decoran y les va a quedar con color también. Pero lo que yo hacía, yo no tenía para colorantes, y yo creo que igual en esa época no habían o serían carísimos. Yo ponía trocitos de crayola y con eso lo fundía todo y tenía colores hermosísimos. Y era como lo que me apañaba, o sea que les digo, eso puede funcionar, pero como las cosas han cambiado, igual ahora le ponen algún aditivo que no funde correctamente o algo. Prueben siempre con poquita cantidad. Yo lo hacía con parafina, en esa época no existía la cera de soja. No sé si hay más comentarios. Les voy a decir, hay muchas personas que tienen cera de soja y otras tienen cera de coco. La cera de coco, que me lo dijo ayer, no sé si fue Luz, es mucho más cremosa, pero se trabajaría exactamente igual. La cera de coco va a dar muchísimo ese acabado real de crema, pero las personas que no la consiguen o que para esas personas es muy cara, pueden utilizar la cera de soja, que es lo que utilizo yo. Otras personas, pues, Luz me dijo, yo te lo dije. O sea que la cera de coco es mejor que mejor. Y hay personas, porque ¿qué pasa? A veces los artesanos hacemos combinaciones para que quede un buen acabado y no gastar tanto. Los artesanos no ganan mucho dinero, entonces tienen que economizar y no pueden desperdiciar. Pueden hacer una mezcla, pueden mezclar cera de soja y cera de coco, entonces van a tener dureza, economía, porque esta es más económica, y pueden tener ese acabado bonito que le da el coco. Entonces sí pueden hacer mezclas. Creo que Luz me había dicho si podíamos poner mica. La mica no colorea, la mica se dispersa, no se va a disolver. Nada que se disuelve me va a dar mucho color. Todo lo que se dispersa me va a quedar muy clarito. Entonces, la mica es cara. Yo no gastaría en mica para hacer una vela. Aparte, no se disuelve. Al dispersarse, las partículas, por más pequeñitas que sean, tienen peso. Si yo hago mi vela íntegramente con mica, voy a gastar dinero y seguramente se me va al fondo. Nosotros necesitamos algo que se disuelva. Grasa se disuelve en grasa. Yo antes de poner mica, yo pondría las líquidas para jabones. No. Ahora yo les voy a decir, yo me traje todo de apuro y tengo aquí colorantes de jabones también, que no las vamos a usar, pero ya ahora les muestro. Las líquidas para jabones lo dejamos en el aire y yo termino de explicar lo de la mica y ya explico eso. Entonces, la mica, podemos hacer la vela y podemos con un pincel, como dice la de miel, ponerle mica por fuera. Entonces ahí sí, glitter, sean brillos que se colocan, son seguros, e incluso he visto con trozos de frutas secas. Ahora yo voy a decir eso también. Voy a ver mañana el de jabones. Yo todavía no hago velas, ¿vale? No hay problema. Esperen, me están preguntando tanto. La mica. Podemos utilizar la mica con un pincel y alcohol, hacemos una pintura y superficial. Recuerden que con la mica se suele hacer el maquillaje de ojos.
Entonces es algo muy bonito, refinado, perlado. Es un desperdicio entreverarlo para que se vaya al fondo y no luzca. Entonces la mica, por ejemplo, tienen esto y dicen, no me gusta mucho el color, lo quisiera un poquito más oscuro. Puedo hacer una pintura con alcohol y con alcohol y mica, y en el pincel lo pinto, entonces me va a quedar hermosísimo. Pero lo estoy poniendo superficial para que la mica luzca. Con respecto a los colorantes de jabones, tiene que ser todo a base de aceite. Yo nunca probé con colorantes de jabón, pero muchos de los colorantes, en algunos casos, suelen ser a base de agua. Por eso es que el colorante líquido migra en el jabón. Entonces, grasa y agua no cuaja, se separa, se pierde. Entonces, nada que tenga agua sirve para la vela, nada. Tiene que ser grasa. Frente a no tener nada, o la hacen blanca, o la hacen con los crayones, con lo que yo les mostré con esto. Es mucho mejor con esto, porque eso sí es grasa. Entonces, los colorantes de los jabones, yo tengo aquí colorantes. Tengo colorantes para saponificados líquidos. Si ustedes lo miran, es a base de aceites, entonces podrían servir. Pero la vela, para facilitar la combustión, no puede tener aditivos grasos, porque o se puede apagar, o la puede ahogar, o puede largar un humo feo. Entonces no añadan cosas a la vela si no están seguros. Grasa con grasa es mucho mejor, nada de agua ni nada de eso. Con respecto que dice frutos, trozos de frutas y glitters y todas esas cosas, sí se puede agregar y no se puede agregar, depende de dónde lo agreguen. Porque si nosotros tenemos nuestra vela y decoramos todo al lado de la mecha, es muy peligroso que eso sea inflamable, porque yo he visto con trozos de cítricos, y aunque esté completamente deshidratado, puede tener algo de alcohol, porque ya saben que los cítricos hacen así con una naranja y salta alcohol. Entonces está deshidratado, pero puede ser inflamable. Se puede decorar lejos, contra los bordes, lejos. Con respecto a los glitters, hay glitters, inclusive le ponen palabritas, que luego cuando se funde y queda la piscina se ve la palabra. Muchísimas cosas le ponen. No siempre es seguro, no siempre todo lo que se ven en los videos es lo más seguro. Hay muchas casas que se han prendido fuego por velas, así que cuidado. Si ustedes quieren hacerlo, porque dicen, yo quiero poner esas piecitas plásticas que dicen te amo, porque igual hay un cliente que se los pide, siempre tienen que poner, aunque sea por debajo, las precauciones de que eso puede ser inflamable, de que no lo pueden dejar sin supervisión, lejos de niños y todo eso. Es una de las cosas que tienen que poner para legalmente, porque todo el mundo demanda a todo el mundo, entonces legalmente por lo menos decir, bueno, yo dije que puede contener algo inflamable. Lo ideal es que no tenga nada, pero igual, si no le ponemos nada, no es vistosa, porque el artesano de al lado sí le pone y vende más porque las hace más bonitas. Pueden hacer pequeñas decoraciones que yo tengo aquí, por ejemplo, galletitas o trocitos de chocolate, lo pueden hacer mismo de cera. Entonces, esa cera se va a fundir y va a ser cera de soja con cera de soja y va a ser todo vela. Si le quieren poner, porque yo también he hecho con naranjas y con cosas así, lejos de la mecha, tratan de buscar un recipiente, voy a sacar el agua, un recipiente ancho o igual así, entonces lo pueden hacer. También, ¿cómo pueden colorear? Otra de las cosas, ¿cómo pueden colorear? Muchas ceras de soja, porque ya que estamos hablando de las frutas, hay muchísimas velas y yo he vendido muchísimas velas así porque a la gente les gusta, en donde nosotros ponemos ponemos un vaso, ¿no?
Dice, hola, hola Eunice, ayer no estuvo Eunice, hay otro video Eunice. Ponemos el vaso así, no sé si lo ven bien, así lo pongo. Lo pueden poner un vaso arriba de otro o un tupper de plástico o algo. Entonces, vertemos y siempre va a quedar así, va a quedar diferente. Luego damos vuelta y vamos vertiendo. ¿Cómo se hace? Con cera de soja, porque claro, es muy fácil, vertemos así, pero la coloreamos de forma natural, sin necesidad de ponerle colorantes, porque hay algunas personas que no quieren colorantes artificiales y tampoco quieren que le coloreen con una crayola. Dice, estaba en la playa, que mi hijo vino de vacaciones. Ah, muy bien. Bueno, no pasa nada. Tú me miras mañana, Eunice. Entonces, me estoy ensuciando toda de rojo. ¿Cómo podemos hacer? Si nosotros, cuando fundimos nuestra cera de soja, hacemos una pequeña infusión, como por ejemplo, podemos poner cúrcuma, que colorea muchísimo. Podemos poner, yo tengo unas hechas con lavanda, así como hacemos el té, Patti. Hola, Patti. Como hacemos el té de lavanda, que yo se los mostré, ya lo saqué, no lo tengo aquí. Hay muchas cosas que colorean. Entonces, yo en un frasco de esos mismos de mayonesa vacíos, hago un baño María, es como una maceración. Hago un baño María con la cera de soja y lo que hago es le pongo un saquito de té. Si ustedes no tienen té y tienen romero o tienen algo, lo pueden envolver en una gasa o lo pueden poner y luego caliente lo filtran. Con la cúrcuma lo van a tener que envolver bien para que no queden restos, porque todo lo que pese se va a depositar en el fondo. Entonces pueden hacer esas velas botánicas con trocitos de fruta seca, deshidratada, que yo hice muchísimas. Entonces yo les ponía cúrcuma, entonces hacía naranja, lo ponía así y esperaba 20 minutos, media hora. Luego daba vuelta el vaso y, por ejemplo, ponía moringa. Entonces me quedaba verde. Piensen, moringa, espirulina, todas esas cosas que hacemos con los jabones para colorear, también pueden colorear la cera. Entonces así pueden tener, ahorran en colorantes, pueden tener un punto extra que es totalmente natural, sin colorantes artificiales, y pueden hacer diseños hermosísimos simplemente girando para un lado, girando para el otro, van haciendo rayas. Y luego yo lo decoraba con un trocito de naranja deshidratada. Le ponía media, no ponía entera, porque ¿qué pasa? Cuando uno la vende, le tiene que decir al cliente, antes de prender, saque la naranja, para que no sea inflamable, aunque uno la ponga lejos de la mecha. Entonces yo ponía media naranja, la enterraba un poco, pero no era la naranja entera para que rompieran toda la vela. Entonces ellos la sacaban y ya luego la podían usar. De esa forma ponerle fruta seca, sí. Otra cosa, la naranja es naturaleza. Toda la naturaleza, así como hay hojas de árboles que se van rompiendo y es todo biodegradable, las naranjas se van haciendo polvillo. Pueden hacerlo de dos maneras. La encapsulan con parafina, que es más dura y más translúcida, es como que le hacen una capa de barniz. Entonces la sumergen. Ahora, como cuando vamos a hacer las mechas, sería igual como pueden hacer la naranja. A ver si yo en estos días, yo tengo cáscaras de lima, o sea, cáscaras de lima no, tengo trozos de lima deshidratadas. Entonces podemos hacer una vela así y coloreamos, hacemos los tés. Entonces ponemos verde, ponemos muchas cosas y la decoramos con lima para que ustedes vean cómo es y que sea mucho más fácil verlo y no contarles. Entonces se puede sumergir para que quede una capa, entonces eso lo va a proteger del tiempo. Va a quedar, no se va a notar que tiene el recubrimiento de vela, pero eso lo va a proteger de que no se ponga feo, de que no vengan bichos, porque a mí me ha pasado de yo sacarlo en el puesto y había un bichito
todo lo que sea naturaleza es el ciclo de la vida, es lo que va a pasar. Entonces tendrían que encapsularlas, mojándolas, para justamente cuando hagamos los fanales. También yo lo voy a hacer con trocitos de fruta deshidratados y cosas así. También encapsulamos todo porque, claro, no podemos trabajar y que en 3 meses esté todo feo y hay que tirarlo, porque ya separar eso va a ser más difícil. No sé si hay... Me voy a tener que retirar porque mi hija vino a dejar a mis nietas. Vale, Hanna, no hay problema. Crossmary me puso nueva suscriptora, me encanta. Yo suelo explicar todo, no me gusta ni que pierdan el tiempo ni perder el tiempo, o explico todo como es, lo hacemos bien, y si no, cada cual es lo que quiera en su casa. Así que aquí el que mira aprende, porque yo realmente digo hasta donde tengo conocimiento. Se me puede escapar algo o me puedo olvidar todo, y en la práctica como uno hace muchas cosas, ya sabe los trucos, entonces les voy contando un poquito los tips. Así que bueno, pueden ver todos los videos. Así que no sé si hay más preguntas. Yo creo que ya les contesté lo de la fruta, lo de los colorantes y bueno, los de la cera de soja, los puntos. Yo creo que ya no hay mucho más para contarles de teoría. Ya se nos ha ido 1 hora. No sé si, porque ahora lo que viene es, vamos a hacer... Primero voy a empezar haciendo unas fresas. Es muy sencillo. Coloreamos, fundimos, vamos a poner la harina y vamos a dejar que enfríen para desmoldarlas. Luego, con otro poquito de cera de soja, vamos a hacer la galleta molida. Porque las diferentes texturas en soja estoy hablando, cera de soja o cera de coco, pero no parafina, se hacen respetando los tiempos de enfriamiento. A medida se va enfriando, voy a pasar por diferentes fases en donde la puedo batir, en donde con un tenedor la puedo moler, con estas espátulas puedo ir haciendo cosas. Entonces es eso, déjenme ver que yo la traje. Con estas las puedo ir cortando, entonces puedo ir haciendo galletas, puedo ir haciendo cantidad de cosas. Pero lo primero es que se nos vaya enfriando las fresitas, porque si no, cuando ya tengamos la nata, no vamos a tener las fresas. Entonces voy a limpiar, porque esto es lo que odio de los colorantes de vela. Cualquier cosa, un día se me abrió uno rojo y ensució todo. Yo limpié, pero siguen saliendo restos de rojo. Y miren, tengo todo sucio de rojo. Voy a limpiar. Yo no sé si ven bien ahí o bajo un poquito más la cámara. El video queda grabado, así que lo miran cuando pueden. Yo no me ofendo, no hay ningún problema. Estoy con la ventana abierta. Estos vasos yo los lavé, pero claro, ahora los manipulamos. Entonces lo que hay que hacer es por lo menos pasarle alcohol, porque es importante. Podemos tener un muy buen trabajo, pero si no les pasamos alcohol por dentro, nos va a quedar los deditos marcados, la grasa, y se va a quedar horrible. Miren esto cómo está. Y eso es solo de mis manos. Es horrible. Y si no damos vuelta. Eso fue la caja. La voy a sacar para que no... esto tenía... Cuando le saqué eso, estoy toda roja. No sé si tienen alguna pregunta. Y con respecto, porque ya saben de que a mí me gusta decir la verdad, con respecto a la ley, las velas no tienen ninguna regulación, ni siquiera las velas de masaje, que se podrían considerar cosméticas. Es un poco que está en el limbo. Como es algo bastante nuevo, no tiene ninguna regulación cosmética. O sea, de que el que quiere emprender, quiere estar tranquilo, quiere vender sin problema, quiere poner un negocio en internet, puede vender velas a cualquier parte del mundo sin ningún problema. Esperen que yo tenía una papelera, pero bueno, lo pondré por aquí. Entonces, con respecto a los jabones, yo les había comentado los True Soap, los jabones verdaderos, que son los que hacemos saponificados. En Estados Unidos no hay ningún inconveniente, en el resto del mundo
ya lo tendrían que vender en mercados boca a boca, pero no online ni en internet. Con respecto a las velas, sí las pueden vender donde quisieran. Si las quieren anunciar en Facebook, en Instagram, si quieren ponerse un canal de YouTube y mostrar, eso no van a tener ningún problema porque no hay absolutamente ninguna normativa que prohíba vender velas. Y es un trabajo totalmente artesanal. Yo no sé cómo ustedes suelen conseguir los mercados, pero aquí, por ejemplo, suelen haber asociaciones de artesanos en donde se juntan, consiguen un lugar y pueden conseguir un puesto económico, o a veces pagan como para hacerse socios, entonces pagan una cuota y tienen. Eso tendrían que buscarlo, pero ya les digo, pueden vender velas donde quieran. Pueden ofrecerlas para cumpleaños, para boda, para bautizos, para Navidad, para lo que ustedes deseen. En las puertas de las escuelas, hablar con sus amigas. O sea, de que esto realmente es un negocio 100%. Porque no van a tener ningún inconveniente. Si la vela queda bonita y las personas la compran, no hay ningún problema. Solo pongan, para estar tranquilos, la etiquetita, esto puede ser inflamable. O le dicen, saca el trocito de naranja y no va a haber ningún problema. Es lo único. Les voy a mostrar. Tengo un video para editarles. A ver dónde tengo. Aquí. Esperen, a ver. Los moldecitos. Que tenía unos de fresa ahí. Pero yo no sé qué se hicieron. Bueno, yo suelo tener todos los toppings en una cajita. Estos moldes de silicona en ocasiones se suelen deformar. Entonces, lo ideal es que no los pongan todos así nomás para no perderlos. Entonces los pongo en una cajita y están todos juntitos. Estos suelen ser de galletas. Estos moldes yo los compré, pero yo tengo el video que lo tengo que editar. Son de galletitas Lotus. La cera suele dejar residuos, esto luego se sacude y sale, pero suelen estar limpios, pero ya les digo, la vela es un poco sucia, al menos en mi impresión. Estos los podemos hacer nosotros. A veces compensa más comprarlos hechos que hacerlos. Les voy a mostrar. Estos los hice con estos, que son las galletitas Lotus con estos moldes. Estos yo ya lo hice, ya lo tengo adelantado, pero sí vamos a hacer otros. Y cuando hagamos, voy a sacar, para que ustedes vean cómo lo hacemos, porque hay que llegarle al punto del color. Voy a sacar, bueno, que también son galletitas, son estas. Sigo con rojo. Tienen muchísimas, pueden encontrar cantidad de cosas, pero si ustedes compran un paquetito de galletas, y ya les digo, en el video que tienen de cómo sacar moldes de la nuez, pueden hacer exactamente lo mismo con las galletas. Y yo les voy a subir luego videos para que ustedes los puedan hacer. Sigo toda roja. Yo no sé dónde quedaron los moldes de las fresitas. A ver si... Es que tengo 2 mesas. Un segundito para empezar haciendo las fresas. Ah, están aquí. Es que como pongo una cosa arriba de la otra, también, para que no se aplasten y que estén todos. Esto es una bolsa, esto es una botella de plástico de las fuertes. Entonces las recorto y los tengo clasificados así. Entonces aquí hay todo fresas. Estos son los moldes y suelen ser bastante realistas. Y yo los suelo comprar en AliExpress. Vamos a hacer bastantes. Yo no sé si ven, es que yo veo las letras. También tenemos grandes, pero son demasiado grandes. Son todo fresas, son demasiado grandes. Vamos a fundir. Importante, no ponemos la cera de soja en el microondas. Si tuviéramos que hacer una cosita muy minúscula, bueno, pero siempre yo la trabajo al baño María, a temperatura muy controlada y no dejo que funda completamente. Entonces, microondas yo no lo recomiendo porque igual se nos dispara un poquito más la temperatura. La glicerina para jabones es mucho más controlable. Entonces, vamos a empezar fundiendo.
Tenemos la balanza. Yo suelo trabajar con este tipo de recipientes. Si quisieran hacer jabones de glicerina al baño María, también lo podrían utilizar. Lo tienen que lavar bien. La cera de soja no es tan difícil de limpiar. Lo que tienen que hacer es con agua muy caliente sacar, es grasa en realidad, sacarlo con agua muy caliente. Y el residuo más grande con papel para no tapar las cañerías. Vamos a poner, yo no sé exactamente cuánto pesa cada fresa, yo creo que son como 10 gramitos, una cosa así. 4, voy a poner 100 gramos. Si queremos endurecerlas, porque las fresas queremos que no se nos queden derretidas, vamos a ponerle el 10% de cera de estearina. Entonces, vamos a ponerle de 100 gramos, voy a poner 100 gramos de cera de soja y 10 gramos de la estearina. Si usted, o 9 gramos de estearina, si no queremos llevarlo al máximo. Si ustedes tienen el ácido esteárico, pongan 5, del 3 al 5 de ácido esteárico. Ahí tenemos 10. Todo lo que sobra, o lo guardan, o empiezan siempre con colores más claros y lo van mezclando con colores más oscuros. Eso también lo pueden hacer. Vamos a pesar. No sé si tienen preguntas o algo. Esta suele venir en grajea, pero habitualmente, pero esta es otra, entonces es como molida, pero tiene como piedritas. Entonces es más difícil. Todo lo que nosotros vamos a poner, ya sabemos que necesitábamos 950 gramos, pero voy a poner 100, así que lo voy a ir restando, porque a la hora de hacer el presupuesto y saber lo que gastamos, voy a poner este para que lo vean, tenemos que saber lo que hemos gastado, si no, no vamos a saber calcular lo que cuesta cada vela hacerla. Vamos a poner, yo voy a poner 8, 9 más o menos. Esta es la estearina, es como si fuera un coco rallado. Y recuerden, todo lo que se usa para hacer velas no se usa para cocinar después, porque esto, al ser un poquito más engorroso, limpiarlo, siempre puede quedar algún residuo. Entonces, si utilizan esta cuchara separada para siempre, es para hacer vela. Si utilizan este tipo de recipiente, siempre para el mismo. Las batidoras que vamos a utilizar, las mismas. Pueden hacerlo de varilla con las batidoras de mano, no hay problema, pero siempre el mismo. Esperen. Y las ollas yo las lavo, pero es lo que les digo, va quedando como una grasitud y es de las velas. Entonces, le voy a poner un poquito de agua y va a ser al baño María. Voy a mostrarles el color primero, antes de prenderlo. Esperen que... aquí. Aquí tenemos. Este es el rojo puro, este es el que se ha abierto y ensucia todo. También lo tenemos líquido, este es naranja, es de vela, no sirve para jabones. Déjenme ver si tengo alguno rojo fresa. Este es rojo vivo, podemos poner el rojo vivo para que queden bien fuertes, no sé.
Parecen iguales, pero no. Uno es rojo puro y el otro es rojo vivo. Ponemos el rojo vivo, si les parece bien. ¿Qué hago? Como yo quiero que se funda, en teoría habría que ponerlo después, pero si yo lo pongo después y esto es mucho más difícil de fundir, me va a quedar diferencias de color o me pueden quedar, no grumitos, pero puntitos más oscuros. Entonces, lo que yo suelo hacer, que igual no coincide con el libro, es lo pongo y se funde todo parejo. Entonces siempre me va a quedar igual. Este es el rojo y se pone a ojo una puntita. Primero pongo poquito para ver qué tal va ese color. Y ahora sí, vamos a empezar a fundirlo. Las decoraciones en muchas ocasiones no se suelen perfumar porque nosotros no hacemos combinaciones de 2 o 3 fragancias, porque en vela poner demasiadas fragancias diferentes no es como en un jabón o en la vida real un postre. Puede ser un poquito empalagoso o no puede combinar bien por la composición química de las fragancias. Entonces, yo perfumaría la crema, pero las fresas no las perfumaría. Entonces es una forma de asegurarnos la estabilidad, de que no tenemos ningún problema. Si nos sobran fresas, las podemos usar otro día para otro proyecto, porque todas las cositas las vamos guardando. Yo las suelo guardar en este tipo de recipientes, que son como recipientes de helado. Entonces todo lo que me sobra no lo tengo que hacer 2 veces. Mucho mejor que no tenga fragancia. Y si quisieran poner, porque dicen solo quiero de esto, lo podrían poner esperando el punto. Entonces, ya tenemos la estearina y el color. Voy a ponerlo al baño María. Voy a ponerle agua. Y ahora sí, cuando prenda esto, hace un poco de ruido. Y les voy a ir mostrando la galleta. La galleta molida que vamos a hacer. Importante, porque me ha pasado una vez en un directo, estas ollas siempre controlada. Lo que tiene es para justamente, si ustedes ponen una cuchara, lo trancan. Sí, una cuchara como esta. Yo porque como tiene el color, lo ponen de esta forma. Entonces trancan y no se tumba. Es muchísimo más seguro que dejarla en la olla que da vuelta, y si se da vuelta lo perdemos todo. Entonces lo vamos a fundir. Esperen que... Nunca me da trabajo a veces prenderla. No sé, no me entero muy bien. A ver aquí. Ahora sí prendió. Y la pongo bajita. Ahí quedó súper trancada. Quedó súper trancada la olla. Vamos a ir esperando y les voy a ir mostrando la galleta. Esta es la galleta molida, que es de vela. La vamos a hacer, pero yo tengo esta para mostrarles cómo quedaría. La pueden hacer gruesa o la pueden hacer mucho más finita. Y eso es lo que vamos a poner por debajo para dar ese efecto de postre. Combinando galleta molida, fresitas o piecitas de chocolate o galletitas. Yo hago fresas, pero ustedes pueden hacer trocitos de naranja, de limón, cualquier cosa, no hay ningún problema. Y lo que tenemos mágico, que le va a dar ese toque realista, va a ser la parafina en gel, que va a ser transparente. La vamos a colorear, se las voy a mostrar. Entonces la parafina en gel me va a dar ese efecto de sirope. Esta es difícil de conseguir y cuando la consiguen es cara. Entonces, esto es lo que yo tengo y me tiene que durar para hacer todas y me tiene que sobrar para hacer más cosas. Entonces, la tenemos que administrar y es lo que yo siempre digo. Si ustedes quieren vender, si ese aditivo igual cuesta 20 euros el kilo o 18 euros el kilo, no pueden vender una vela a 10 o a 12 porque no dan costos. Pero hay trucos para que parezca que pusimos más y pusimos menos. Ya van a ver cómo lo vamos a hacer.
Miren que esto hay que controlarlo. Si nosotros hacemos nuestro sirope, se los voy a mostrar aquí, y como tenemos aquí un poquito de agua, no sé si lo ven, lo vamos girando, podemos ir haciendo como si estuviera sucio y daría la sensación de que lo pusimos todo. Yo no tengo todo para llenar el vaso, si no me quedo sin parafina en gel. Pero si uno pone apenas y lo va girando así y va para arriba y para abajo, ¿qué va a pasar? Va a dar el efecto de tener mucho más parafina en gel o moja por arriba y va chorreando, entonces va a quedar muchísimo más vistoso. Vamos a gastar menos material y va a dar ese efecto de que tuviera más material. Son pequeños trucos para ahorrar en material, para hacerlo bonito y para que las personas digan cómo hizo el gel. El gel se va haciendo así, se hace con muy poquito. Si quisieran perfumar el gel, aunque vamos a hacer un pequeño toque, yo no lo perfumaría, pero si lo quieren perfumar, yo tengo una vela que es la vela San Francisco en este canal, y tengo otra de un cóctel en donde les explico que cuando llega la temperatura al punto miel, sí se puede perfumar, porque el punto de fusión de la cera de la parafina en gel suele ser 100-110 grados, entonces ninguna fragancia va a resistir. Lo mejor es o no poner nada, o si ponerla justo en ese punto en donde ha bajado, que casi ya quedó sólida, pero la tienen que poner en ese punto. Tienen que mirar ese video en donde yo la voy batiendo y les muestro. Es como si fuera un hilo de miel el que se va haciendo. Ahí agregamos la fragancia. Voy a ver esto cómo va. Voy a subir un poquito más la temperatura, si no, no vamos a terminar más. No sé, uy, tengo cantidad de mensajes, no los había visto. Le tengo en la tele, me puso, no sé cuáles son la cera de soja ni la cera de coco. La cera de soja y la cera de coco son ceras nuevas para hacer velas. Y yo creo que en Argentina, que hay muchísima soja, seguramente consigan. Se saca de la soja, es una grasa, se hace la cera. Y también del coco, que también es muy graso, se suele hacer la cera para hacer velas. Es la grasa que ellos hacen. Y ahora está muy de moda, justamente porque se puede dar esos acabados tan realistas y segundo son más ecológicos. Y no eliminan, porque la parafina ya saben de que es derivado del petróleo, mientras que estos son derivados mucho más naturales. Entonces tendrían que ver la cera de soja y la cera de coco, dónde la pueden conseguir. Esperen que está largando humo. Subí la temperatura a 180. Ahí la tenemos trancada y falta nada. Después que me pone, al calentar la cera se tapa la olla destapada. No sé si se los puedo mostrar. Destapada, yo la tengo ahí, mira. Yo la pongo ahí trancada y está destapada. Yo no la tapo. Aparte, tengo que estar pegada a la olla. Sigo con... Me voy a mojar aquí. El colorante rojo es... Si quisieran poner esos crayones o algo, ahora se tienen que fundir. Cuando esté todo fundido, les voy a explicar cómo hacemos la prueba de color. Porque no puede ser de que yo haga mi vela y que luego diga, no me gustó cómo quedó el color. Y yo, por ejemplo, hoy saqué, no tengo ninguno aquí, pero tenía unas galletas que eran muy pálidas. Hay que hacer prueba de color para que no pase eso. Si tienen un color que no les gusta, se funde de vuelta. Voy a apagarla. Para ya estar aquí más tranquilos.
Al calentar, ya, yo creo que ya no hay más. No se ha fundido toda. ¿Ven? No se ha fundido toda. Es lo que yo hago para saber que no me pasé de temperatura. Entonces ahora la voy revolviendo. Vamos a medir la temperatura. 65. ¿Ven? Lo que yo les dije en teoría. Tienen que mirar la ficha técnica, porque una cosa es la teoría, lo que aparece en los libros, pero yo ya la tengo fundida. ¿Para qué la voy a llevar a 80 si con 65 ya me funde sola? Me han quedado muy poquito. No se ve, pero me ha quedado nada. Tengo 2 piedritas nomás. Entonces el calor residual ya me la va, ¿ven? Entre 70 y 80, eso es la teoría. Yo la tengo 65, que si espero un poquito más la podemos perfumar, pero no la vamos a perfumar. Vamos a ponerle a la nata, que como vamos a trabajar con temperaturas más bajas, vamos a poder perfumar más. Entonces va a oler mucho más. Y no es necesario esto porque vamos a poner por debajo. Vamos a romperla y vamos a hacer la prueba de color. ¿Ven bien o bajo un poquito más la cámara? Díganme si ven bien. Hay cantidad de personas conectadas. Me salen 26. Y prácticamente todo el tiempo han estado las 26. Déjenme ver. Yo no lo pondría a fuego directo. Lo que es la cera de soja a mí nunca me ha pasado, pero la parafina en gel levanta muchísimo la temperatura y es inflamable. Me pasó de ponerla a fuego directo. En la cocina tengo una hornalla muy pequeñita, es a gas. Y hice así a tirar algo y se prendió fuego. Entonces, si tuvieran esa desgracia, lo que es el fuego, cuando estamos haciendo vela, no se apaga con agua. Se apaga dejándolo sin oxígeno, tapándolo. Se ve muy bien, dice. Vale, pero por las letras, yo por las letras, mira, la olla no la veo. Tendría que bajarlo igual un poquito para, a ver ahí. Por lo menos para que, yo creo que ahí mejor, para que vean un poquito más aquí. Miren, ya, si lo giro mucho se me va a caer, pero ya tengo 2 pelotitas muy pequeñitas. Cuando esté todo fundido, vamos a ajustar el color. Y lo que voy a hacer es, con una servilleta o con un papel blanco, voy a poner una gotita. Si yo veo que el color me gusta, ese color es el definitivo, pero puede pasar de que no me guste, entonces tengo que ajustarlo poniendo un poquito más de color. Lo voy a poner aquí para que lo vean. Tendría que estar todo fundido, queda nada, lo aprieto un poquito. Eso era porque como lo tenía guardado, se habían hecho piedritas. Si ustedes lo desgranan, se funde muchísimo más rápido. Vamos a tomar la temperatura solo para curiosear. 54, baja rapidísimo. Si quisieran entre 55 y 65, la molécula está abierta, podrían perfumar. No perfumen demasiado porque la cera puede escupir el aroma. Entonces ponerle algo de aroma está bien, pero no demasiado. Aquí voy a ver si el color me gusta. Saco una gotita y la pongo. Entonces espero a que seque. Cuando seque va a ser el color final que van a tener mis fresas. Me parece flojita, me parece que necesita más color. Entonces, ¿qué hago? Aprovechando que está caliente, vuelvo a poner color. Voy poniendo poco a poco, porque si está claro, miren, para hacer una fresa le falta color, está como naranja. Entonces voy poniendo poco a poco, porque oscurecer es más fácil que aclarar. Ya no lo podría aclarar, tendría que poner más cera de soja para diluirlo. Vamos a poner, yo tengo otros pigmentos en grajea, igual después se los muestro, que puede que coloreen un poquito más. Esperen que no quiero hacer tanto ruido. Este fue
el primer intento. Uy, el primer intento. Vamos a hacer el segundo. Vamos a poner aquí. Y aquí vamos a poner el segundo. A ver si oscureció. Si no, lo sigo haciendo. Y si veo que se me enfría muchísimo, sigue, no está coloreando tanto. Vamos a poner la grajea, el otro tipo de colorante, porque podemos entreverar colorantes. Esperen, voy a sacar esto. El violeta. Estos también son colorantes, tienen otra presentación. Voy a limpiar porque está todo de rojo. Tienen otra presentación y colorean mucho más. Esas las venden aquí en Canarias. Es una empresa de velas que está en Canarias, pero ustedes pueden buscar y probar. Depende, el proveedor es lo que colorea. Yo las quiero bien fuerte. Es una grajea. Esta grajea, a ver si la ven, yo la pongo aquí y seguramente le tenga que dar más calor para que se disuelva, porque es como un trocito de cera y la vamos a colorear, o sea, la voy a calentar, la pongo aquí para que se funda. Por eso les digo, tenemos que esperar mucho, podemos conversar mucho. Valdemar me dice hola. Angélica, bueno, ya había dicho que se veía muy bien. Estamos haciendo, Valdemar, estamos haciendo velas. Yo creo que ahora sí está un color bien, pero miren, ahora que se secó, oscureció un poco, pero muy poquito. La fresa de este color no queda bien, no queda bien. Ya la apagué. Vamos a... ...61, subí un poquito y veo aquí la pastilla que no se ha fundido del todo. A ver si la puedo fundir para que coloree y queden todas iguales. Y ya está fundida. Miren, ahora yo ya veo más rojo. Ya lo veo más rojo, pero quiero asegurarme porque igual tenía restos la cuchara por detrás. Entonces no es el color real. Vamos a hacerlo de vuelta. Porque se ha pegado como a las paredes el color. Yo creo que ahora sí quedó más rojo, más fuerte. Es este, el último. ¿Qué les parece? Me pusieron... Ginita dice, hola mi admirada Verónica, hace poco tiempo que te encontré y me tiene encantada tu contenido. Recibe un abrazo desde Ciudad de México. Muchísimas gracias. Me encanta que me miren, me encanta. Miren, aquí ha oscurecido más. Yo no le pondría más. La prueba de la servilleta puede dar una opción, pero luego cuando enfríe totalmente y con todo el volumen va a ser mucho más fuerte. De todas maneras, si tenemos una ligera diferencia, sí podemos hacer el truco que les dije de la mica. Entonces le vamos a dar mucho más brillo. Hacemos mica con alcohol, la pintamos, entonces la podemos hacer hasta brillante, que parezca glaseada. Así que yo lo que voy a hacer es verterla. Como yo quiero mover las bandejas para hacer otra cosa, siempre recuerden que tienen que usar una bandejita, porque no vamos a poder
no vamos a poder moverlas sino. Y las velas también, recuerden, cualquier gotita que se caiga en el suelo es más engorrosa para sacar. Entonces es mejor si van a mover o algo con bandejitas. Vamos a verterlo. Me voy a poner las gafas porque yo no veo muy bien, ¿eh? Entonces, a ver, se los voy a poner aquí para si se sale por fuera, lo vean. Aquí. No le puse fragancia, si quisieran podrían ponerle, pero yo no le puse nada. Yo creo que quedó muy fuerte, ¿eh? ¿Ven? Todo lo que se sale por fuera, a ver si con esta lo juntan y queda para otro día. No se pierde nada aquí. Estaba mirando, esperen. Qué desastre. Estaba mirando que estaba la piedrita sin disolver del todo del colorante y por eso se me fue por fuera. Vamos a ver. ¿Ven? Suele quedar colorante sin fundir, por eso es que a mí me gusta ponerlo y que se funda todo. Lo que se ha caído por fuera, lo que vamos a hacer es juntarlo con un cuchillo, como cuando hacemos los jabones, esperamos un poquito y lo podemos hacer. ¿Cómo vamos a hacer las galletas para darle el tono de galleta molida? Vamos a necesitar combinar un poquito de rojo con un poquito de amarillo para ir trabajando. A veces hasta tienen que poner un poquito de verde, depende, tienen que ir viendo los colores. Entonces vamos a seguir trabajando con la olla sucia porque ya vamos a utilizar este rojo y lo que quede suelto por aquí también lo vamos a usar. Así que ahora cuando seque un poquito lo vamos a poner. Vamos a preparar aproximadamente 150 gramos, una cosa así, por lo menos para ver, porque si trabajamos con poquitas cantidades va a enfriar más rápido. Así hacemos la galleta molida. Voy a sacar esto y ya tenemos unas cuantas fresas. Lo voy a poner aquí atrás y después recogemos lo que se ha salido por fuera. Para hacer la galleta molida que yo les comenté ayer, voy a utilizar estas bandejas descartables porque las pueden forrar con papel de film o pueden poner papel de horno o algo, pero lo que es todo el residuo lo pueden tirar directamente. Vamos a tratar de que no sobre nada. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar temperaturas, porque luego, una vez tengamos todo listo, es muy fácil montarlo. No va a haber ningún inconveniente. Déjenme ver la balanza. Vamos a poner unos 150 gramos. Lo vamos a hacer en esta misma olla. Sí, no sé si no escribieron nada. Vamos a poner así más rápido. No queremos que sea naranja, queremos que sea color galleta. Así que tenemos que hacer combinaciones para darle el color. Muchas veces pueden comprar el color ya hecho, pero yo creo que ni siquiera yo lo tengo. Tenemos que hacer combinaciones. Podemos poner igual algo de marrón, un poquito de rojo. Tenemos que ir viendo hasta que quede, como hicimos con esto, un color galleta. Vamos a ponerle harina también. Yo puse 130 gramos porque vamos a poner poquito. Así que si yo quiero poner 10 gramos, 10% de 130, tendría que poner 13. Pero yo no quiero 10 gramos porque ese es el máximo. Así que voy a poner 10 gramos de harina, que me va a quedar duro, pero no voy a estar en el límite. Ya saben, del 5%, o sea, de 5 gramos
del 5%, de 5 gramos cada 100 gramos, del 5 al 10% sería lo que pueden usar de estearina. Si fuera ácido esteárico, del 3 al 5. Yo como uso esto y quiero ponerle menos del 10, le voy a poner unos 8 gramos, 9 gramos, más o menos. Para mis 130 gramos serían 13 gramos, entonces le voy a poner más o menos. Puse 10 gramos exacto. Le va a dar dureza, estructura. Voy a poner ahí. Y otra vez, al baño María. Vamos a ponerle algo de color. Ya tenemos el rojo, que va a ser un rojo sucio. Podemos empezar poniendo apenitas un marrón chocolate para que quede claro y vamos probando. Y en todo caso bajamos con amarillo porque ya tenemos un poquito de base roja. A ver si nos queda galleta. Me gustaría que quedara más oscura que esa. Me gustaría que quedara así. Esta sí parece galleta bizcocho. Vamos a poner apenas. No sé si se ve, es apenas. Poquitito. A ver qué pasa. Es eso, ensayo, error, voy fundiendo y voy viendo. Y esto es lo más divertido, porque si les gusta así revolver y amasar y todo, aquí lo que tenemos que hacer es empezar a amasar, a revolver para luego hacer la crema. No sé si tienen alguna pregunta o algo, porque son un poco tiempo muerto. Ya me va dando una idea de color y lo voy a tener que bajar. A ver, puede ser que me haya quedado bizcochito. No está ni siquiera fundido, pero ya estoy viendo el color. No le pondría más marrón, sí lo bajaría con algo de amarillo. Así que vamos a buscar el amarillo. Voy a ver primero cómo queda fundido, porque igual engaña. ¿Qué hago con los restos de color que me sobran? Yo suelo tener unos tarritos, inclusive estos de silicona, pero yo suelo utilizar tarritos descartables que son como de aluminio, de a veces de cuando uno le compra la comidita al perro o algo, yo la lavo bien. Entonces esos restos de color los suelo poner y luego se desmoldan perfecto. Entonces siempre tengo esos colores preparados por si uno tiene que hacer algo, no tiene que estar buscando el color. Lo que pasa es que hoy para el video, para que ustedes vieran cómo se hace, voy a apagar esto. Entonces, claro, si le sobrara muchísimo, pero la idea es que no sobre mucho, este tipo de bandejas las pueden utilizar para poner los colores que van sobrando. Lo pueden almacenar como pastillas, entonces a la hora de repetir algo lo pueden hacer. También, otra cosa, la parafina, la cera de soja, la cera de coco y la parafina en gel se pueden fundir las veces que sea necesario. No es como la glicerina, no va a sudar, no le va a pasar nada. Puede perder el aroma si ustedes lo calientan y si estaba perfumado. O sea, de que todas las velas que hayan quedado mal, o que de repente ustedes dicen, ya se terminó la Navidad y ahora qué hago con todo lo que tengo de Navidad, se saca, se funde y se hace de vuelta. Por eso siempre es mejor trabajar sobre bases blancas y hacerle pequeños toques de color para poderlo aprovechar.
Y si hacen cositas así o algo, lo pueden separar por colores, o si no, pueden buscar un color que combine con todo, lo funden todo y buscarían un color. Yo prefiero separar todo lo marrón por un lado, aunque tengan que cortar la vela en trozos, pero volverla a separar por los colores. Por eso es bueno no andar perfumando tanto, sino que decir, bueno, voy a perfumar solo la crema, pero las fresas no les quiero poner, porque el día que quiera hacer cosas de Navidad, pues puedo usar ese rojo para otra cosa. Entonces ya van aprovechando así. Vamos a ver, se tiene que fundir. Me ha quedado con un tono rojo y lo queremos más amarillo. Entonces les voy a mostrar cómo está quedando el color. Este lo vamos a sacar. Yo estoy poniendo todo en el suelo porque traje la papelera, pero no la veo. Ah, está aquí. Vale, ya ponemos todo en la papelera. Todavía no se ha fundido del todo, pero podemos ir viendo a ver el color, que me van a decir de galleta nada. Pero hay que aclarar. Tiene mucho toque rojo, tiene mucho toque rojo. Esperen que ahora se los levanto. Entonces vamos a poner amarillo. Déjenme aquí. Tampoco tenemos todos los colores. Tenemos muchos colores, pero no tenemos todo. Este es amarillo. Este es líquido. Es colorante para velas. Y se dan cuenta que es a base de aceite porque tiene la fase de aceite. Habría que agitarlo. La fase de aceite y el color. Entonces lo agitan. Podríamos ir poniendo, miren, tiene ese toque de rojo, pero necesitamos ponerle amarillo, un poquito de amarillo. Y vamos haciendo combinaciones hasta que quede galleta. Entonces, a ver. Este es líquido. Para que vean. Puse 3 gotas. Y es para vela, no es para jabón. Todavía no se me ha fundido del todo. Y le voy a poner más. Lo voy a matar, lo voy a bajar más. Yo no sé por qué sigo viendo rojo. Voy a poner así para que vean. Puse 8 porque voy poniendo de a poco y veo que no avanza. Entonces pongo más. Si ustedes hacen algún diseño que, por ejemplo, de postre tiene que dar el tono, pero si es un diseño abstracto o algo, da igual un poquito el color. Ya se está mejorando. Lo que pasa es que tiene ese tono rojo todavía. Y ya se me fundió toda la cera. Voy a limpiar aquí. Porque aquí tiene rojo. Entonces para que no me siga dando rojo. Voy a sacar más. Por eso es que tiene rojo. Vamos a poner un poco más. Y a veces, para ayudarlo a que vaya tomando la tonalidad, si tienen alguna, por ejemplo,
de estas, pues la pueden fundir otra vez, como para que vaya llegando al color. Yo no lo voy a hacer, vamos a tratar de llegar es que esta cuchara está sucia de rojo. Cuando esté frío me va a cambiar el color, pero al menos tenemos una idea. Vamos a ver qué tal está. Sí, así lo ven. Ahora cuando se seque lo levanto. Y yo le pondría algo de marrón, un poquito más de marrón, y seguiría marrón y amarillo para estabilizarlo. Déjenme ver, el marrón está aquí. Para que quede ese color bizcochito. Y para que se funda del todo, le voy a dar un poquito de fuego, o sea, de calor. También las fragancias lo que hacen es colorear un poco, nos ayudan, como pasa con el jabón. Voy a limpiar aquí. Ya se ha fundido. Vamos a ver ahora el color. Yo ya lo dejaría así porque va a cambiar. Me quedó más tostadito que las galletitas que yo les mostré, pero luego va a cambiar. Esperen, lo tengo que poner más arriba. Cuando seque ya se los levanto. Ha quedado un color galletita tostadito. Entonces lo que vamos a hacer es, esperamos a que baje la temperatura, lo vamos a poner aquí. Podemos ponerlo para que sea más fácil, un papel de film o algo, si ustedes tienen una bandeja. Y esperamos a que vaya enfriando y con un tenedor o con este tipo de espátulas lo tenemos que ir rompiendo para que se hagan las galletas con este tipo de espátula. Tiene que ser de metal. Entonces lo vamos rompiendo de esa manera y lo vamos... Entonces así va a quedar la galleta molida así como esta. Yo le hice un poco más tostadito que este. Por eso es que le pusimos un poquito más de marrón. Voy a verterlo. Lo que hacemos es, lo ponemos aquí. Ven que quedó como galletita molida. También le podemos dar toquecitos de mica. Ahí está cayendo algo de marrón, porque seguramente no se disolvió todo. Ahí lo entreveramos. Eso no pasa nada. Ahí quedó la galletita, color galletita. Ahora, porque ya sabemos que cuando trabajamos con el rojo nos dio un poquito de trabajo, lo vamos a tratar de limpiar. Sacamos todo el excedente para que cuando trabajemos con otro color, ahora que está tibiecito, nos quede lo más limpio posible, no ensuciemos tanto. Pero miren, no... Y tampoco va a las cañerías, así
lo dejamos lo más limpio posible para los siguientes colores. ¿Qué vamos a hacer? Una vez tengamos la galleta, vamos a ver si desmoldamos las fresas y ya podemos hacer la nata. ¿Ven? Sacamos todo porque la nata va a ser blanca. Yo no la voy a hacer en esta olla, pero sí la voy a dejar lo más limpia posible, aunque luego hay que lavarla, pero para que esta cera no se vaya a las cañerías. Lo que vamos a hacer después es el otro. Voy a limpiar esta para sacar el rojo, que el rojo fue lo peor. Sí, se limpia muy fácil. Ya la tengo limpia. ¿Ven? La dejé súper limpia. Entonces, de esta forma sí la puedo lavar luego en la cocina, porque sé que mi cera no me va a tapar ninguna. ¿Vieron cómo estaba? Miren cómo quedó. Quedó perfecta. Pero sé que está sucia, pero no tiene cera. Entonces la dejamos aparte. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Esperar a que baje la temperatura, porque así no podemos trabajarla. Entonces tenemos que esperar a que baje toda la temperatura para amasarla. ¿Cómo tengo que esperar esto? Y tengo que esperar lo que es el merengue. Vamos a hacer uno. Yo no sé si nos dará tiempo para hacer todos los que tenía, pero al menos vamos a hacer uno. Voy a ir limpiando el vaso. Ya habíamos hecho el cálculo. Yo quería hacer muchos más, pero igual cuando esperemos las temperaturas podemos hacer los otros que son más sencillos. Eran 300 gramos lo que necesitábamos de lo que es todo, la nata y todo. Vamos a ponerle las fresas y vamos a ponerle las galletas, así que vamos a poner aproximadamente 250 gramos porque vamos a calcular la galleta y vamos a calcular las fresas. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Cuando ponemos a fundir la cera de soja, vamos a parafinar la mecha, porque no podemos poner la mecha así como está, porque si no, no va a prender. Entonces, con alcohol de 96 grados voy a limpiar mi vaso porque yo ya lo he tocado y está sucio. Entonces, le saco el resto de agua, lo seco y lo voy a limpiar. Lo que más me interesa es limpiarlo por dentro, no por fuera, porque voy a seguir tocando. Entonces lo limpio por dentro bien. Voy a pesar los 250 gramos, que es lo que vamos a batir. Porque ya sea para la galleta como para el merengue, necesitamos que baje la temperatura para tener dos texturas totalmente diferentes. Entonces esto lo vamos a dejar por aquí. Podemos ir revolviendo. Ven, ya está agarrando textura, pero queremos que sea galleta. O sea, esto falta. Vamos a dejar el vaso por aquí y vamos a pesar 250 gramos de cera de soja. Tenemos que ponerle lo que es la estearina para que endurezca un poquito más. Estoy limpiando porque hay rojo. Por todos lados rojo. ¿Ven? Todo rojo. Vamos a agarrar un recipiente que fue con el que hicimos los bálsamos, que me había dicho una señora que claro, para batir, vamos a batir aquí. Yo sé, porque inclusive estos vienen con un tarro, pero después a la hora de sacarlo es mucho más complicado. Entonces vamos a tratar de batirlo aquí y le vamos a poner papel de film para que no salpique por todos lados. Vamos a poner 250 gramos y le voy a poner unos 15, 18 gramos de estearina. $250 gramos. Y esta sí vamos a perfumar, pero no vamos a colorear. Y le vamos a poner la estearina. Lo vamos a tener que llevar a fundir y tenemos que esperar que bajen las temperaturas. El truco es que baje la temperatura.
18 gramos de estearina. Aproximadamente, si el máximo de 250 es el 10%, serían 25, pero podemos poner menos. Por eso es que yo puse 18, para no pasarme en dureza, para que quede más firme, pero no pasarme en dureza. Lo llevamos a baño María. Voy a ponerle algo más de agua. Voy a ponerle con el vaso. Y ahora vamos a ir viendo cómo está esto. Sigue líquido. Sigue líquido. Tenemos que esperar a que sea, a que lo podamos cortar con esto. O sea, hay que esperar. ¿Cómo podemos ir acelerando, aireándolo? ¿Ven? Los bordes ya está cremoso. Ya está cremoso aquí. Pero tiene que agarrar mucho aire. Está líquido todavía. Ven que le queda como un rojo por debajo. Por eso digo, no se añade el color después. Mejor fundir primero el color para que se disuelva bien. Miren, aquí ya me está quedando, ¿ven? Aquí ya me está quedando sólido. Pero lo necesito más. Pueden tener una de estas bandejas y la guardan, entonces siempre que tienen que hacer esto, lo hacen en el mismo lugar. O pueden hacerlo forrando una asadera de cocina grande y hacen una vez para mucho. Cuando venden este tipo de velas, ya sean velas, jabones o lo que sea que parece comida, también tienen que avisar a los niños y a los padres que si tienen niños muy pequeños no es comida, y que hay mucha gente que se lo come pensando que es comida. Entonces avisen eso. Miren, ya se está haciendo sólido abajo. Lo que tengo que hacer es eso, airearlo, moverlo y esperar a que enfríe. Ya está teniendo como tropezones, que es lo que yo quiero, ¿ven? Si tienen de diferentes colores, porque este quedó más tostado que este quedó más pálido, lo pueden entreverar. Sí, lo voy moviendo y lo voy controlando. Voy a agarrar una espátula. Voy a ver si hay algún mensaje. Dice Ami, hola, estoy aquí. No pasa nada, Ami. Miren. Tengo que esperar a que siga enfriando. Por eso lo voy aireando, ¿ven? Si lo hacen en un recipiente más grande, igual airea y enfría mucho más rápido. Pero tengan en cuenta de que, claro, es mucho mejor tirarlo esto a tener que lavarlo. Entonces era lo que tenía. Y si no, lo pueden forrar. Miren, ya está quedando hasta cremoso. Pero así mismo no lo pueden poner a la manga. Necesitamos airearlo, necesitamos batirlo. Miren que esto se está fundiendo. Y mientras tanto es hacer esto, es esperar y hacer esto. Nosotros hacemos una vela ahora.
Si ustedes hicieran cantidad, prácticamente les llevaría el mismo tiempo, porque pesan y ponen más. O sea, de que no digan todo este tiempo para hacer una vela. Igual en el mismo tiempo pueden hacer 5 o 6. Voy a apagarlo porque ya el calor residual me va a terminar de fundir todo. A ver si se los puedo mostrar. Bueno, lo voy a poner con la olla. Así mismo lo puse yo al baño María. ¿Ven? No espero a que funda todo. Yo digo, bueno, queda algo. Como tiene calor, no levanto tanto la temperatura. Mi cera de soja se funde con el mismo calor. La revuelvo un poquito, entonces se va fundiendo. Vamos a tomar la temperatura para tener una idea. Pero, como dije al principio, 67. Como dije al principio, todas las ceras de soja tienen que tener una ficha técnica y les van a decir el punto de fusión. Ya sabemos que esta a 67 funde. Como ahora mismo necesitamos que baje mucho la temperatura, no tiene sentido esperar a que se funda, sino que la voy moviendo para que se funda, pero que vaya enfriando, que no levante más temperatura. La voy apretando para que se vayan rompiendo las pelotitas. A mí me ha pasado porque la mía, como la tenía guardada, se ha compactado y tiene pelotitas. Si no, seguramente no le quedan estas pelotas a ustedes. Hay muchos que vienen en grajeas. Ahí se está rompiendo. Y miren, no podemos despistarnos. O sea, tenemos que ir controlando las temperaturas. Parece postre, me puso Luz. Tiene que parecer postre. Miren, no me quiero quemar. Pero para galleta todavía no está. Si ustedes le ponen el ácido esteárico, va a endurecer más. Por eso, o sea, más rápido. Por eso tienen que poner del 3 al 5, no todo lo que puse yo. Porque el de ustedes va a ser más puro. ¿Ven? Lo tienen que ir extendiendo, estirando, para que sea más fácil hacer la galleta molida. Lo van estirando y lo van aireando para que se vaya enfriando. Pero esto lo hacen en un ratito. Hacen muchas y las guardan, así como yo. Estos son los tarros del aceite de coco. Le saco la etiqueta, lo lavo bien y guardo cosas. Entonces, aquí tienen para muchísimas velas. Lo que pasa es que no me parecía gracioso agarrar y decir, vamos a hacer la vela y yo ya lo tengo hecho. Tengo que por lo menos el primer día explicar cómo se hace y ya luego otro día ponemos eso. Pero el primer día al menos que lo vean. Es eso, esperar, y lo van batiendo así. Y mientras tanto vamos mirando. Esto ya no está ni caliente la olla, ya se puede tocar sin problema. ¿Ven? Y vamos fundiendo. Que me quedaron 3 pelotitas. Entonces las fundo. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Aquí esperamos a que llegue a este punto. Si yo lo quisiera batir para airearlo, ahora estaría para batir y lo podría poner en una manga ahora, porque miren cómo está. Pero yo no lo quiero batido, lo quiero molido. Pero si lo bato, lo aireo, lo voy a dar un poquito más de volumen, entonces lo puedo poner en la manga y lo puedo decorar. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta cera de abeja y con esta cera de soja? La tengo que llevar a este proceso. Y ya se está terminando. Una de las cosas cuando yo ponía la manga, ahora les voy a mostrar las mangas, suelen ser descartables y ya lo tengo todo fundido con el calor residual. Las mangas, el calor de la mano me lo derretía un poco.
Entonces tiene que estar con esta textura, pero claro, si se me derrite ya me pierde el punto. Entonces hay un truco. Si nosotros lo hacemos para que quede firme, lo llevamos al punto más durito, porque tenemos en cuenta que el calor de nuestras manos y la presión lo va a fundir un poco. Tenemos que trabajar muy rápido. Si tienen que hacer una cosa es hacer una, pero otra cosa es hacer 4 o 5 todas juntas. La manga va a llegar a un punto en que la boquilla no va a salir, porque esto se va a seguir haciendo duro y no va a salir. Entonces yo tenía este trapito. ¿Qué hacemos cuando tenemos que poner con la manga muchos vasitos con cera de soja? Lo ponemos en el mismo agua del baño María, lo mojamos, lo escurrimos, entonces este trapito va a estar caliente, entonces envolvemos nuestra manga, por lo menos la parte de la boquilla, para que siga manteniendo calor y no se tape la boquilla. Es para que no se tape la boquilla, porque es horrible, uno está trabajando y se tapó la boquilla. Entonces la vamos manteniendo el metal de la boquilla, que ahora yo cuando hagamos ya les muestro. El metal de la boquilla lo mantenemos, entonces no se nos tapa y podemos hacer muchas a la vez. Explica muy bien, dice Nelly. Muy bien. Muchas gracias, Nelly. Yo explico porque como hice muchas, es horrible. Hay que hacer una fuerza bárbara. Se tapa. Uno dice, tengo que esperar, pero si hago de a poco, ¿cuántas veces tengo que hacer esto? Si ustedes lo quieren hacer una vez y hacer 4 o 5 vasos juntos, tienen que mantener la boquilla con esa temperatura para que no se tape, porque si no, y como las mangas que solemos usar son descartables, porque ya les digo, es grasa. Si uno hace mucha fuerza, se pueden romper. Entonces eso es una cosa terrible. Entonces lo mejor es mantener la boquilla calentita, porque esto se va a fundir con el calor. Miren, ya tenemos, pero no está para galleta todavía. Miren, esto si lo ponen en una manga, lo pueden sacar y hacen pico, pero está duro ya. ¿Ven? Ya está duro. Pero tenemos que romperlo. Si yo ahora mismo empiezo con esto a romperlo, ahí mi hija ya llegó. Si empiezo a romperlo, lo voy a ensuciar de gusto. Necesito que esté un poquito más seco, más firme, para no ensuciarla y poder romper que quede galleta. Me trajo flores. Ornella tiene novio, por eso me está poniendo. Pero eso me lo cuentas luego. Entonces, tenemos que esperar a que se pueda romper como galleta. Y tenemos que esperar también a poderlo poner en la manga. Como pusimos más cantidad, podemos hacer una cosa. No sé si ustedes me dicen, nosotros vamos a poner galleta, que sería esta, vamos a poner las fresas y vamos a poner nata. Podemos hacer una capa que sería como de yogur, porque lo podemos hacer rosa. Entonces yo les enseño el efecto derretido, pero tendríamos que sacar un poquito de aquí aparte. Entonces le ponemos el efecto derretido, le ponemos la parafina en gel, le ponemos las galletas y ponemos merengue con fresas o... esperen que me pusieron. Eres la mejor explicando y haciendo todo. Y la voz que es muy agradable. Las que veía antes alteraban con su voz. Es mi voz. Entonces díganme, ¿qué es lo que ustedes quieren? Que la hagamos un poquito más compleja. Le ponemos una capa de yogur derretido o helado derretido, porque le podemos hacer el efecto chorreado. Luego le ponemos las galletas, le ponemos el sirope y le ponemos la nata. Les digo porque tenemos que esperar a que esto baje. Esto está totalmente líquido. Entonces, ¿qué quieren hacer para decorarlo? Pónganme Eunice, ya que está ahí Eunice, y hay muchas más. Hay 29. ¿Qué hacemos?
Voy a seguir revisando esto mientras que me dicen. Yo creo que tenemos retraso. Pero, ¿qué ponemos? ¿Ven? Yo ya lo estoy batiendo, revolviendo con la cuchara y me está complicando un poco el estirarlo. Sí, no sé, Unice. Con helado derretido, Luz. Me encanta. Luz está súper atenta. Tienen que compartir, comentar y darle like. Así me comparten con más gente. Vamos a hacer el helado derretido. Miren, esto está quedando, me encanta. Pero hay que esperar. Las velas es eso lo que tiene, hay que esperar. El jabón se hace más rápido. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar un poquito. Porque como nosotros tenemos la cantidad como para llenar, vamos a sacar algo de esta cera para colorearla, para ir aprovechando. Voy a sacar, esto está, aunque esté caliente y salga humo, está bien de temperatura, como para manipularlo. A ver que no se me caiga. Yo lo pasé a este tarrito y lo que voy a hacer ahora es colorear. Vamos a ponerle rojo, que nos encanta. A mí me encanta el rojo. Pero le vamos a poner poquito para que quede como un yogur. Eunice también dice con helado derretido. Se van a quedar muertas cuando vean la técnica del helado derretido, cómo se hace. Vamos a poner un poquito. Seguro que lo tenga que poner algo a fundir. Voy a poner un poquito más para que se me disuelva, para que no se me vaya para afuera. Y Patti dice sí, para aprender. Igual yo les hago otro directo otro día, porque yo creo que no nos va a dar tiempo a hacer los 5 vasos que tenía, porque eran todos diseños diferentes. Imagínense la explicación larga cada uno, porque es aprender las técnicas. En realidad es temperatura, pero el secreto, ahí está Erika, hola, dice, el secreto es ver el tiempo que uno espera. Yo puedo hacer el video y ustedes lo ven editado en 15 minutos, pero ustedes no saben atrás el tiempo que yo tuve que esperar. Entonces ya ahora, viendo los directos, ya ven lo que hay que esperar. Yo lo voy revolviendo, lo voy batiendo, pero tenemos que esperar. Yo trato de conversarles y todo para que no sea tan aburrido, pero si no es horrible. Porque hay que esperar temperaturas. Y lo más importante, no solo esperar la temperatura, es tener el ojo. Yo digo, yo esto ahora mismo no puedo hacer la galleta molida, porque voy a ensuciar todo esto y en realidad no... Dice, yo lo estoy haciendo contigo, pero con corazones y flores de hibisco y aroma sandía. Perfecto. Y ahora están sirviendo todo. Hola, mi hermosa Verónica. Qué rico poder disfrutar de lo que a ti te gusta y a nosotras nos encanta. A mí me encanta hacerlo. Yo mandé a mi esposo al gimnasio. Hoy está librando también. Pero ya mañana trabaja, así que mañana no hay problema. Hasta mañana estoy o antes o en punto. Así que él ya no me dice nada, ya está curado de espanto. A mí me encanta hacer esto. Me gusta más hacer jabones, pero será que como hice tantas velas, hice muchísimas más que jabones, es como que me cansa un poco más. Pero a mí me encanta. Y realmente yo el pasaje de Uruguay para aquí lo pagué haciendo velas, no les miento. Y por eso les digo, si quieren aprender y emprender, los jabones son muy buenos, pero igual tienen algún problema para venderlo. Las velas no van a tener problema y lo pueden vender.
Y sabiendo las técnicas les van a quedar bien, porque lo único que hay que hacer es esperar. Y si queda mal, lo funden y lo hacen de vuelta. Me quedó tos, yo creo, de ayer. Ayer terminé con dolor de garganta, porque ahora yo tengo micrófono, porque es con el móvil, pero con la cámara web no puedo poner micrófono y tengo que hablar muy fuerte. Miren. Lo voy haciendo. Y vamos esperando. Se me está quedando duro, pero tiene que secar más. Entonces lo aereo y lo voy estirando para que se solidifique. Y tenemos este por un lado, secándose. Este también. Este tiene que llegar un poquito menos que este, pero o sea, aquí tenemos que esperar. Este lo vamos a perfumar, pero vamos a tratar de perfumarlo. Dice Verónica, eres experta haciendo los helados. No se come nada de esto. A ver, vamos a ver, tomamos la temperatura 63. Yo esperaría perfumarlo en lo más bajo posible para que no se nos evapore nada, para que huela mucho más. Y ahora vamos a ver, porque tiene truco. Una cosa es ponerlo con la manga, que van a quedar muchos huecos. Y, se me olvidaba la mecha. Les voy a mostrar la mecha. Ustedes pueden utilizar mechas, porque en este punto tenemos que parafinarla la mecha. Pueden utilizar mechas, esta yo las compré en AliExpress, esta es larga y ya está parafinada. Si ustedes la miran, es una mecha de algodón y tiene una capa de parafina. Pueden utilizar mechas, estas que son las que chisporrotean, que están muy de moda, que también las venden en AliExpress. La pueden poner simple o la pueden poner doble. Yo siempre la pongo simple. Estas son las de madera. Estas hay que parafinarlas. ¿Cómo se parafinan? Bueno, uno dice parafinarla, pero en realidad la sumerge en la cera. Entonces yo tengo aquí mi cera, que la fundí, no tiene aroma. ¿Qué hago? La sumerjo y la dejo un rato para que toda esa cera se impregne y me prenda bien la mecha. Porque si yo la pongo tal cual en el vaso, la mecha se apaga, porque necesita combustión, necesita que nosotros le pongamos la cera de soja. Si estamos haciendo con cera de coco, también parafinamos, que decimos parafinar porque es que le hacemos el baño con soja, pero la tenemos que sumergir, se tiene que impregnar. Si trabajamos con mecha de algodón, que es como esta, que sería la que va a nuestro vaso por el diámetro, también tenemos que parafinarla, porque si nosotros prendemos el algodón, no se va a apagar. Entonces la vamos a parafinar. Voy a tomar la medida, la tomo un poquito más larga. O también a veces, ¿qué hacen? Parafinan mucho, parafinan 1 metro entero. Entonces ya luego no tienen que hacerlo. O parafinan, no sé, quiero hacer 5, las parafino todas juntas. Yo voy a poner así un trocito. Viene la tijera. Me pone, tiene la cara como de Rosa Guadalupe, pero igualito, eres hermosa. Ignórame mejor, no sé quién es, pero bueno. Como la Rosa de Guadalupe. Muchas gracias. Aquí tenemos. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a poner aquí. No tiene que tener fragancia, tiene que estar la cera de soja. O si es parafina, lo que sea. Así mismo se va a parafinar. Sirope vamos a hacer, pero no es sirope. Esto es cera de soja. Cera de soja. Si fuera que estamos haciendo una de parafina,
en parafina. Si es cera de coco, porque si ustedes prenden la mecha tal cual se las vende, no les va a prender, se va a apagar. Necesitamos que esté parafinada. Cuando ustedes trabajan, que luego vamos a hacer con fruta seca, ¿qué hacen? La sumergen y luego la sacan y la dejan secar. Y así se va a parafinar, se le va a quedar una capa, entonces va a quedar protegida de los bichos y de todo eso. Es simplemente pasarlas por ahí, dejarlas un ratito y luego la vamos a... Porque lo que estamos haciendo es esperando que bajen las temperaturas. Vamos a ver, sigue así, pero tiene que bajar más. O sea, ya está bajísimo. 32, está frío. Pero necesitamos que sea más, porque ahora mismo, miren, no se hace galleta. Necesitamos que esté totalmente frío. Muchas personas hacen que lo ponen en la nevera o que los ponen en el refrigerador. ¿Por qué yo no lo pongo si lo tengo ahí? Porque el refrigerador, el choque de temperatura, y de hecho hay velas que yo quiero hacer también, en donde se ponen en la nevera, hacen todas grietas. Entonces, si ustedes no quieren tener grietas, no lo tienen que poner. Tienen que esperar a que baje la temperatura. Estoy utilizando la cuenta de mi tía, porque no tengo teléfono. Y soy niña de 10 años, dice. Bueno, miran... No pasa nada, no hay problema porque aquí no hablamos cosas feas, así que puede mirarlo. Después dice, María Victoria ha dicho hola. Hola María Victoria. Pero bueno, a ver, Erika puede aprender. Tiene que pedirle permiso a los padres porque esto ayuda más que permiso. Se puede quemar, pero puede aprenderlo. Muchos niños hacen igual como artesanías para la escuela y cosas así. Puede igual, si consigue los materiales, sin problema. Voy a mostrarles ahora, las vamos a sacar. Vamos a sacar la mecha y luego me dicen cuál quieren que prenda. Así que cuál quieren que pongamos en nuestra vela. No la pongo en papel porque se me puede pegar y luego dice, bueno, gracias, dice Erika. Se me puede pegar y claro, después me queda el papel pegado y puede ser inflamable, pero la puedo apoyar en una rejillita. Dice, yo lo hago, por eso te estoy viendo. Claro, pero claro, se puede quemar, entonces es mucho mejor que un adulto lo prenda, pero después que esté frío, Erika lo puede hacer sin problema, esto no tiene peligro. Y la sacamos y la dejamos secar. Esta ya está, ya la ven, ya se puede poner en la vela. Si la quieren con mecha plástica. Si la quieren, plástica no, de madera. Si la quieren con este tipo de mecha, les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Yo suelo hacerlo, déjenme ver, porque acá tengo transparente, pero es con papel de plomo, aquí. Miren, tengo todo al lado y no lo veo. Agarramos el papel de plomo. Eunice dice la de madera. Vale, podemos poner, pero no todas las personas tienen de madera, entonces vamos a explicar cómo lo hacemos. Con la mecha, con el papel de plomo, vamos a agarrar. Esto está frío, Erika lo puede manipular sin problema. La agarramos porque necesitamos que esté recta, no puede quedarse así. Esta mecha, ya al ser rígida, no va a tener ningún problema, pero esta... Entonces le vamos a dar forma con nuestro papel de plomo. Que este papel de plomo lo utilizan, lo guardan para otra vez. Esperen que yo le di tan fuerte que se rompió el papel. Lo que hacen, le hacen el borde. Entonces así
lo van a dejar recto, y no solo lo van a dejar recto, sino que lo van a compactar. Entonces de esta manera va a quedar la mecha de la vela, que la van a hacer con el, en realidad es un hilo para mecha, sí, pero es un hilo de algodón. Esto es débil el papel. Esto es solo para que se enfríe así, Erika. Esto cuando nosotros lo abrimos, lo sacamos, ya nos queda la mecha. Es lo que vamos a poner dentro de la vela. El papel, claro, yo con las uñas y todo lo apreté y por eso lo rajé. Pero lo único que nosotros queremos es darle la formita para que esté recto. No vamos a usar el papel. Lo que yo digo es que el papel lo pueden guardar para otro día si tienen que hacer muchas mechas, para no tirar por una mecha un trozo de papel. Pero bueno, esta la vamos a dejar. Ya saben cómo se parafina la mecha. Tienen varias opciones. Y vamos a traer las fresas. Y ya podemos ir. Miren cómo está. Esto no se puede batir todavía. Pero si lo vamos revolviendo. Dice, te entendí. Gracias por enseñarnos. Dice, Erika se quedó encantada. A mí no me molesta. Erika puede preguntar también, aunque es más pequeñita. Lo único que no se puede quemar. Mira. Aquí ya está teniendo consistencia. Y vamos a esperar un poquito. Vamos a traer las fresas a ver qué tal. Y aquí tengo los jabones de ayer. A ver, me parece que el color vamos a tener que decorarlo, terminarlo con mica. Han quedado, bueno, no han quedado tan fuertes para todo el rojo que había por todos lados. Déjenme ver las gafas. Erika se estaba matando de la risa. Dice, estoy buscando una dama de compañía, dice Héctor. Bueno, aquí no hay. Ayer cuando yo dije el chiste, mi esposo se enfadó después conmigo. Bueno, no se enfadó, pero no le hizo mucha gracia. A mí me encanta a mi esposo. Estas, ¿saben qué? La estamos desarmando y necesitan más dureza. Necesitan más dureza. Yo creo que vamos a tener que utilizar las que yo tenía. Porque la cera de soja, cuando uno las va sacando, tienen que estar muy secas, si no se desgranan, se están rompiendo y las pueden colorear más con, déjenme ver si tengo acá fresa, porque las que yo tengo son muy rosas. Esperen, las voy a sacar, porque estas todavía no están. Las que yo había hecho, tenía unas rojas poquitas. Estas son más rojas. Y estas son más rosas. Cuando estamos así al aire en este formato, YouTube, claro, prueba nuevas audiencias y es por eso que aparece gente. Pero si a alguno no le gusta el comentario, pues lo ignoran. Entonces, podemos estas, así les muestro cómo las coloreamos más con la mica, porque las otras no están todavía duras como para desmoldar. Y vamos a ver esto sí, esto ahora, miren, está lo suficientemente duro como para empezar a molerlo, especialmente por los costados, miren. Ven que yo ya lo estoy moliendo y ya me está dando esa textura, ¿ven? Ya no lo puedo alisar tanto. Y vamos a ver estos. Entonces, voy a empezar con para ver si lo podemos hacer. Tiene que enfriar. A veces hay que esperar hasta más. Vamos a poner por aquí. Y lo vamos a ver si pueden ver. Ven que yo
Ya le voy dando la textura, lo voy quebrando y tengo que ir quebrando lo suficiente para que me quede la galleta. Pero ya, miren, ya está teniendo una textura así, un poquito de galleta. Entonces lo que hay que hacer es eso, irlo moliendo. Lo pueden hacer con esta espátula o con cualquier cosa filosa. Entonces va quedando la textura de galleta. Hay que esperar a que baje, o sea, a que baje la temperatura. Entonces voy haciéndolo así y lo voy cortando. Y voy esperando y a medida que se va solidificando voy apretando. Pero ya me está quedando esa textura de galleta. Miren. No sé si se ve. Tiene que bajar más la temperatura. Tiene que secarse más para poderlo seguir rompiendo. Y que quede así. No sé si Erika está por ahí y lo entendió. Pero lo que hay que hacer es esperar a que baje la temperatura. Voy a esperar a que baje más para volverlo a romper. O sea, tiene que ir secando con esta forma. Y luego vuelta. Sí, va secando y voy esperando. Lo voy a dejar por aquí. Vamos a ver este. Este todavía para batirlo no está. Tenemos que esperar a que baje la temperatura. Pero tengo una pista. Se está llenando las paredes, se está solidificando. Entonces sé que está bajando. La bajo. Y podemos aprovechar a poner la fragancia. Voy a poner de fresas con nata. No sé si tengo fresas con nata o fresa sola. Déjenme ver. Estas son las cajas que yo siempre les digo que tengo. Entonces las traje con las fragancias. Déjenme ver. Este es de chocolate. Este es de fresa con nata. Dice, las flores de hibisco se me rompieron. Creo que fue el ácido esteárico. ¿Cómo podría ser? Fundirlas. El tema es lo que pasó con mis fresas. Necesitan un día para hacerse. Yo las empecé a sacar y también se rompieron. Tienen que estar mucho tiempo. Yo las quería hacer ayer, pero como terminé tarde, entonces vamos a usar estas. Las flores de hibiscus tendrías que fundirlas, volverlas a hacer o poner menos ácido esteárico, pero el ácido esteárico da dureza y ayuda a desmoldar. O sea, de que el problema es que es tan graso esto que no se puede manipular pronto. Entonces tienes que dejarlo de un día para el otro. Puedes suspender, si no has perfumado, todo como está, lo puedes seguir mañana, pero las flores, lo que es las fresas o las flores o lo que sea, o sea, tienen que esperar un día por lo menos para sacarlo. Por eso fue cuando yo empecé a sacarlas, yo dije, esto está quedando una pasta, porque no tiene dureza, especialmente si tienen ranuritas así. Eso no agarra dureza ahí, entonces cuando uno lo saca no tiene esa forma. Pero pueden hacer la crema. Si ella ya tiene medio avanzado esto, una de las cosas que se podría hacer, que suele durar mucho tiempo, ponen, yo no sé cómo se dice en otros países, es como pegamento, cola blanca. Con un pincel pueden poner una hilera de pegamento, y si tienen esas filigranas que se usan para lo de comer, eso lo pueden hacer como para salir del paso. Como eso tiene azúcar, igual el azúcar se derrite con el calor, pero no con el calor del ambiente, pasando 3-4 meses si no lo venden. Pero si quieren hacer una para probar, pueden pegar todas esas filigranas, o pueden pegar glitter, o pueden pegar algo con pegamento transparente, que sería la cola blanca, que luego queda transparente la hilera. Entonces luego solo ponen la crema y no le ponen esas flores ni nada, pero las flores van a quedar bien pasado un día, porque ya te digo, por eso yo traje todo esto ya hecho, porque yo dije, cuando empiece a desarmar,
en el momento va a ser muy difícil. Por eso cuando hagan y guarden, porque luego una tarde dicen, hoy hago todo galletas, otro día hago todo fresas, otro día preparo todas las galletitas, porque el problema es que hay que esperar los tiempos. No es como el jabón, que se puede hacer rápido. Esto hay que esperar el tiempo. Miren, se me está enfriando y puedo agregar la fragancia. Yo suelo echar, pueden agregar entre un 8 y un 10%. Yo suelo agregar un buen chorro porque sé que el 10% eran 250 gramos, pero sacamos, serían unos 25 gramos. Si uno mira el frasco, este trae 100, 25 gramos, bueno, igual es esto de fragancia. Yo no me voy a gastar todo esto de fragancia porque huele muchísimo igual. Entonces yo pongo un chorro sin calcularlo. Pero depende, siempre miren la ficha técnica de la cera de soja de ustedes. Igual soporta un 10, si no es un 10, un 6 o un 5. Entonces miren y calculen. Pero si lo sienten en el ambiente, pues ya sería suficiente. Creo que Luz tenía ácido esteárico, no estearina, porque yo le puse estearina, pero ella tenía ácido esteárico. El ácido esteárico es más duro. Hay que poner menos, del 3 al 5 para que resista. Voy a echar, este es fresa con nata. Fresa con nata. Voy a echarlo y mi fragancia, he hecho un chorro, un buen chorro. Pero ya fíjense, no me he gastado todo el frasco, he hecho un buen chorro. Sí me oscurece porque, igual que pasa con el jabón, esto tiene color. Entonces ya mi nata no va a ser blanca pura. Se podrían blanquear. En este caso podrían utilizar dióxido de titanio, pero yo soy enemiga del dióxido de titanio. Y he tenido velas que cuando están sudando en los mercados escupen blanco de dióxido de titanio. Entonces, si es algo que se puede evitar, mejor no ponerlo. Porque ya saben que en la industria alimentaria, en chicles, en caramelos y en cantidad de cosas, el dióxido de titanio está prohibido. Entonces, frente a la duda, ¿para qué vamos a agregar cosas que no sabemos? Dice, yo le eché un 3%. Entonces, Luz, el problema es que tienes que esperar un día o unas cuantas horas. Es que este ratito, las mías tampoco quedaron bien. Ahí dice, hola, Rosa. Entonces es eso. Tienes que esperar porque la cera de soja es como una grasa. Entonces tienen que endurecer totalmente. Entonces, miren, cuando yo agregué, ya empezó a bajar la temperatura. Voy a perfumar. Uy, se me cayó agua, pero está fría. Tenemos aquí la parte que íbamos a hacer rosa de yogur. Es como que el rojo del todo no se disuelve. Ahí se está disolviendo. Vamos a perfumarlo para ponerlo en el vaso. Así les enseño el helado derretido. Echamos un buen chorro. Cuando yo voy a verter mi cera, es lo que dije al principio, recuerden, yo no he estado tocando por dentro, está todo tocado por fuera, pero lo limpiamos, vamos a limpiarlo otra vez. Vamos a ver, me habían dicho poner la mecha de madera. Las velas de mecha de madera se venden mejor porque son novedosas. Las mechas de madera, si las compran en AliExpress, son baratas, tienen que buscarlas y le tienen que hacer eso para afinarlas. Yo creo que la ficha técnica dice tiene que parafinarlas, si no se va a apagar. Entonces limpiamos. Muchas personas lo compran, es como un pie y lo ponen y lo pegan. Lo pueden hacer. Y si no tienen el pie, lo que hacen, una vez la ponen, la ubican y le pueden poner unos palitos o algo. Yo como no tengo los pies,
lo vamos a poner después. Pero ya saben de que la mecha da perfecto, cubre perfecto. No quiero choque térmico porque esto está caliente y esto está del tiempo. Entonces, lo que yo expliqué al principio, con la pistola de calor la voy a calentar. Antes, no quiero ser entrevero, pero antes, como estamos controlando esto, voy a seguir rompiéndolo. Porque si me espero muchísimo, no lo voy a terminar de romper. Voy sacando, lo rompo. Cuidado que no caiga al suelo, porque esto lo pisan y queda pegado. Y aquí se cayó uno. Y había quedado ya perfecto. Lo voy rompiendo, lo rompo. Y espero otra vez. Entonces que se vaya enfriando, ¿ven? Y lo voy rompiendo, lo rompo. Espero, dejo que se enfríe. Pero aunque esté frío, totalmente frío, está pastoso. Es lo que le pasó a Luz y lo que me pasó a mí al desmoldar. Esperen un día, eso queda piedra así. Eso queda piedra. Ahora sí vamos a moldarlo. Voy a enchufar la pistola. Voy a sacar este otro vaso. Y aquí ya tenemos, porque al agregarle la fragancia se enfrió. Ahí. Y lo caliento. Lo calentamos. Por lo menos en la capa de abajo. Ya luego cuando pongamos el merengue no lo vamos a necesitar. Entonces ya lo teníamos perfumado. Yo creo que ahí ven bien. Vamos a vertirlo. Y tenemos que esperar, porque con un palito, les voy a mostrar un palito de helado. Déjenme ver que tengo miles. Esperen, voy a buscar un segundo uno, porque tengo miles y no tengo ninguno aquí. Ya los tengo aquí, perdón. Con los palitos de helado, que lo pueden comprar en los chinos o los van guardando, los lavan bien, ustedes tienen esta posición, o sea, esta formita. Una vez empiece a bajar la temperatura, lo que tenemos que hacer es esperar otra vez a que baje la temperatura. En los bordes lo voy bajando, entonces va quedando el efecto derretido. Podemos tener esta forma, que es como de gota, o pueden tener unas que son rectas. Déjenme ver si hay alguna recta. Pueden tenerlas diferentes. Entonces ahí van jugando. O inclusive, por ejemplo, esta que tiene la parte más finita, con una tijerita la pueden cortar. Entonces haciéndole así, pero por el lado de adentro le van haciendo el efecto derretido. Y ahí le vamos a poner el otro, que es la cera, la parafina en gel. Entonces le vamos a hacer el efecto. Pero ahora mismo lo que hay que hacer es esperar. Vamos a esperar. Sin moverla, se las voy a dejar aquí para que la vean.
Y ya tenemos algunas fresas. Vamos a ver, porque ahora tenemos que explicar aquí. Yo creo que nos va a dar tiempo solo para una, porque si empezamos otra vez a explicar todo, otro día yo les hago, miren. Tenemos la misma cera de soja con parafina, con estearina, pero lo que yo hice aquí fue dejarla totalmente reposar quietita. Entonces se me quedó como si fuera una grasa, como si fuera una manteca. La otra, yo la dejé reposar, pero la fui moviendo. No sé si ustedes vieron que íbamos hablando y yo iba moviendo y moviendo y moviendo. Ese es el secreto, esa es la diferencia. Si yo la dejo quietita, sin mover, se va a reposar, me va a quedar grasosa y la voy a poder batir. Si yo la voy moviendo y la voy aireando, me va a quedar toda, y está dura ahora. Entonces, se está quedando dura, sigue pegajosa, pero está dura. Inclusive, mañana, si yo sigo haciéndole así, la sigo rompiendo más. Entonces, así voy a hacer mi galleta molida. ¿Ven? La voy sacando y la voy rompiendo. Lo que pasa es que se me pegotea todo porque es lo que le pasaba a Luz y a mí. Esto va enfriando tan despacito que se sigue haciendo así. Entonces necesitamos que repose bastante. Sí, podemos hacer así. Si quieren, mañana, como vamos a hacer el directo de los jabones, porque esta todavía faltaría y faltaría seguir dándole, podemos usar esta y mañana la termino de moler para que ustedes vean cómo queda con un día de hacerlo, porque queda mejor, queda mucho mejor. De todas maneras, mientras que hagamos el directo, vamos a seguir moliéndola. Cada ratito que pase, le dan unos golpes así y la van picoteando. Vamos a seguir con esta. ¿Ven? Tenemos la grasa, ya está perfumada. Cuando está así, que es una manteca, pero yo la dejé quietita y yo no la estuve moviendo. Cuando yo la tengo así, que es una manteca, ¿ven? La aprieto, la podría batir, pero voy a esperar un poquito, porque como esto todavía no se me enfrió lo suficiente, si yo pongo esto, pueden pasar dos cosas. Cuando yo tengo, o sea, yo puedo, ahora mismo, como lo tengo líquido, puedo batirlo y llegarlo al punto que tendría que batir mucho, porque todavía como tiene calorcito, está bastante líquido. Lo empecé a mover y como que las moléculas se empezaron a calentar, entonces se empezó a ablandar. Entonces, si yo, supongamos, lo tengo al punto para poderlo batir, si yo tengo mi cera líquida, ¿ven? Se las pongo aquí, mi cera está líquida, y yo empiezo con la manga a poner esto, mi cera líquida va a empezar a subir. Te llevo algo para la cena. Una frase, dos faltas. No, Fer, tranquilo. Ese es mi esposo. Entonces, si yo con la manga empiezo a poner la manga y empiezo a decorar, este líquido me va a empezar a subir. Dice Nelly, ¿a qué hora mañana? A las 6:30 más o menos, 6:30 de la tarde. Entonces, se me va a subir. Eso es lo que yo puedo hacer por un lado. Por el otro lado, puedo esperar a que baje y le hago los palitos. Vamos a esperar a que baje. Pero ya les digo que si nosotros la batimos, llegamos al punto y con la manga la ponemos, como la tenemos líquida, ese líquido va a empezar a subir y queda muy bonito también. Prueben con vasitos pequeños a ver si les gusta y si le agarran la mano. Entonces vamos a dejarlo y esperamos. Lo que hay que hacer es esperar. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, miren, empecé a revolverla y como que se quedó más líquida. Por eso tiene que estar todavía
más fría. La cera de soja es eso, da mucho tiempo para trabajar porque va enfriando de a poquito. Yo quería hacer 1000 cosas, pero vamos a tener que hacer otro día, yo creo. Esperamos aquí a que baje la temperatura y vamos a seguir viendo esto. Cuando tengamos medio terminado esto, lo que le vamos a poner es la parafina en gel para que quede el sirope. Sí que sería este. Pero tenemos que esperar primero que este solidifique para ponerle la parafina en gel y la manga. A ver esto cómo queda. Esto es un sin vivir. Sí, va enfriando, pero no podemos poner estos trozos tan grandes. Tiene que seguir enfriando y lo tenemos que ir rompiendo. Y es lo que le pasaba a Luz. Está muy graso. Tienen que esperar a que baje y a que solidifique todo. Dice, qué lindo, el esposo le quiere llevar la cena y ella mandándolo al gimnasio. Mi esposo es un amor. Es buenísimo. Yo le digo que vaya al gimnasio, primero porque a él le gusta y aprovecha los días libres para ir, porque él trabaja, suele irse aquí a la 1 de la tarde y viene a las 12 de la noche. Entonces, como trabaja tanto, cuando no está libre, no suele ir al gimnasio porque él hace pesas y cosas así. Entonces aprovecha y va al gimnasio. Y él, bueno, dice, a la mecha, ¿cómo haces para introducirla? Si se seca la parafina. No es parafina, es cera de soja. La cera de soja, mira, cuando ya empiece a bajarse, mira cómo queda. Es una crema. Entonces yo lo que hago es así. Es eso. No lo hago cuando esté mañana. Lo hacemos en un ratito. En un ratito sí ponemos, pero claro, esto tiene que bajar la temperatura, se tiene que secar. Así que bueno, él ya viene, pero bueno, no pasa nada, es que no hemos ni terminado. Me estoy ahogando con el aroma a fresa y nata. Y eso que pongo poco, imagínense si pongo mucho. Voy bajando también lo de las paredes, ¿ven? Voy haciendo así, voy bajando porque como está frío, pero todavía esto no está ni para batir. Lo que pasa es que no lo puedo batir y no tenemos esto en condiciones y tampoco tenemos las galletas, aunque está agarrando consistencia. ¿Ven? Ya lo puedo ir rompiendo. A ver si me ven. Ahí. Ya lo puedo ir rompiendo y tengo que esperar. O sea, lo que yo tengo que hacer es con paciencia romper, esperar a que enfríe, romper, esperar a que enfríe. Si lo dejan así para mañana va a estar mejor. Porque con estas espátulas van a romper mucho. Entonces lo van a triturar. Sí, ven, ya va quedando. Lo que pasa es que se tiene que ir enfriando. No sé si vamos a ir esperando. Es que ahora estamos esperando por este. Para que vean los videos cómo se va el tiempo cuando uno los hace. Tiene que estar esperando y esperando y esperando. A ver, no hay más. Sigue totalmente líquido, parece una granadina. Sigue líquido. Y esto todavía le falta. Por eso lo bueno es hacer cantidad. Igual con esta cantidad pueden llenar muchos vasitos. Y vamos a ver. No sé si tienen alguna pregunta. Les voy a mostrar cómo está la mecha.
¿Ven? Lo que hacemos ahora, miren, al estar parafinada, quedó firme, no quedó como sería el algodón, que es solamente, miren, ¿ven? Quedó la mecha de la vela firme. Miren cómo era. Al parafinarla queda mecha. Entonces, esta también la pueden hacer así. Hay unos palitos que se ponen, que son estos, en donde uno lo pone, aquí por ejemplo. Esta porque es gruesísima para este tipo de vela. Uno lo pone y lo sumerge. Entonces ahí ya lo pone y ahí ya la tienen parafinada. Le quedó súper firme. Uy. Esto ya está enfriando, pero falta todavía. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, va enfriando. Por eso les digo, no limpien por fuera porque la vamos a tocar tanto que se va a ensuciar de vuelta. Sí, a ver si hay. Si me sobra la crema blanca, ¿se puede reutilizar? Y al calentar la nueva pierde el aroma. Si la calientan mucho, sí va a perder. Depende de la calidad. Yo todo lo que sobra lo vuelvo a calentar y lo ajusto. Depende, pero no lo caliento muchísimo porque fíjense de que empiezo a calentar y con el calor residual, y cuando tomamos la temperatura son 65, 70, más o menos así. Entonces, la temperatura al agregarse aproximadamente entre 55 y 60 no pierde tanto, pero todo lo que sobre, por eso hay que calcular lo que vamos a poner. Yo calculé justo para una. Podríamos haber calculado para más vasos. Ya los vamos a hacer. Igual yo hago algunos y se lo hago de video. Pero por lo menos para que ustedes vieran lo que hay que esperar. Porque hago el video y lo recorto y ustedes se piensan de que es rapidísimo. Es mucho mejor hacer varios de una vez porque esperarían todo y aprovecharían más. Pero un día hagan todo este tipo de cosas, otro día hagan esto, porque esto lo pueden hacer hoy, lo bajan una vez esté listo y mañana le hacen la crema. ¿Cómo lo pueden pegar? Calentándolo con esto mismo, como hacemos con los jabones, lo calientan. Una vez esté totalmente sólido, entonces ahí ya le ponen la crema. Pueden ir haciéndolo por tandas, un día una cosa, otro día otra, para aprovechar más. Dice, no sé si está haciendo velas comestibles en este momento, pero quería consultarle una mecha de vela comestible. ¿Se puede en algodón o cómo podría hacerla? Yo vi que hay velas comestibles de chocolate. Yo no sé cómo es la vela, pero sí vi que hay, o sea, no sé cómo es la mecha, pero sí vi que hay mechas comestibles. Lo que pasa es que la mecha de algodón no es comestible. Esto yo no me lo puedo comer. Yo vi que venden, y yo no me acuerdo dónde fue que la vi y no era ni muy cara ni muy barata. Pero era especial, tenía algo que sí se podía comer. Pero el algodón no, la mecha de algodón no, primero porque va a largar ceniza. Y inclusive la madera puede largar también ceniza. Tienen que buscar algo, no la mecha comestible, pero la mecha para velas comestible. Tienen que buscarlo en alguna tienda que vendan. Y lo tendrían que hacer de chocolate o de cosas así. Lo que pasa es que eso no lo podrían llevar a vender a los mercados porque ya no entraría dentro de velas, entraría dentro de comestibles. Y segundo, el chocolate se derrite en climas calurosos. Entonces eso sería más para uso normal, doméstico, o para personas que de repente ya tienen un negocio en una pastelería o en un restaurante, en un sitio así en donde no habría tanto calor. Pero la mecha tiene que ser especial porque, claro, todo esto va a alargar cosas. Entonces se van a terminar comiendo la ceniza o los restos que queden de esto. De madera menos y de algodón
tampoco, porque es lo mismo. No sé si hay... Nancy, muchas gracias. Creo que preguntó Nancy también. Sé que no está haciendo velas comestibles, pero quería la mecha para vela comestible. Y yo no me acuerdo. Yo puedo averiguarlo y mirarlo. Y mañana les digo, aunque Nancy igual mañana no lo mira, pero cuando lo vea, lo comento y ya ven. Pero no pongan cualquier mecha. Tampoco todo lo que vean, confíen. Porque ya les digo, práctico la vela de chocolate y todo eso, es mucho mejor hacer un fondue y comerse una fresa con un pinchito que hacer la vela fresa, porque ya les digo, visualmente es muy bonito, pero en la práctica, a la hora de vender, es muy difícil. Tendrían que refrigerarlas para poderlas vender, si no se les va a derretir. Vamos a ver esto todavía falta, y esto también. Esto le falta. Lo que está mejor, que también le falta, es esto. Y esto es seguirle rompiendo. Pero ya lo vamos rompiendo y ya va quedando mejor. Lo voy bajando, lo voy limpiando. Y lo que voy haciendo es eso, ir desgranándolo. A ver, vamos a ver. Por eso les digo, todo este pegote es mucho mejor tirar a la bandeja o ponerle un papel que ponerse a limpiar y lavar. Lo recogen todo, se está pegando. Cuando vaya secando ya lo van rompiendo. Y lo tienen que ir separando. No sé si hay muchos videos haciendo esto. Yo vi algunos. Pero claro, harían un video muy cortito y el proceso es muy largo. Porque hay que esperar el punto. En realidad es eso, hay que esperar que se vaya enfriando. Y mañana todavía no corté el jabón de lavanda. Así que mañana lo vamos a cortar. Cuando empiece el video, lo primero que voy a hacer es cortarlo. Está quedando precioso. ¿Ven cómo va quedando? Entonces, a medida voy cortando, se va desgranando. Se va desgranando y se van haciendo trocitos más pequeños. Pero es eso, esperar a que vaya enfriando y lo voy rompiendo. Así. ¿Ven? Ahí se ve bien. Que ya hay pelotitas gruesas, pero son gruesas. Tiene que irse rompiendo para que queden pequeñitas. A medida voy batiendo. Miren, aquí quedó una. Pero tendría que ser la mitad. Entonces lo vamos rompiendo. Voy a ver aquí. Esto todavía está líquido, ¿ven? Yo lo voy moviendo y está líquido. Tiene que bajar la temperatura. Voy a ver si poniéndolo, porque una cosa es la nevera y otra cosa es poniéndolo con agua que baje un poquito más la temperatura para hacer un poquito más dinámico. Cuando hicimos las fresas tendríamos que haberlo hecho. A ver ahí. Voy a sacar un poquito de agua. Porque lo que necesito es al menos que las paredes me enfríen. Ahí. Se tumba. No sé si Erika está todavía. A ver, voy a... Uy, hay más. Carmen ha dicho hola, Nelcy, mañana me conecto. Beluchea, saludos de Argentina, desde Ecuador. Bueno, sean... creo que lo de la mecha de algodón, ya de la mecha comestible. Yo mañana averiguo lo de la vela comestible y les digo, hay una cosa que, claro, al final empiezo a contarles y no le puedo contar completo. Pero hay una cosa que está muy de tendencia y no me acuerdo exacto cómo se llama el aditivo. Es un aditivo de azúcar. Están haciendo, y yo creo que se vende muy bien. Mañana les digo exactamente. En donde tienen flores secas, a estilo té y todo, y utilizan moldes. Entonces le ponen, no sé si es isomat o una cosa así se llama. Es como un azúcar que hace un caramelo, se hace como un bombón de azúcar. Yo averigüé
y sale 200 gramos, 3 euros, una cosa así, aquí en Tenerife, en Santa Cruz, como para hacerlo. Se pueden hacer flores y cosas así con un palito y uno hace un té y lo pone, entonces queda un té herbal. Eso sí se podría hacer para vender. Ahí vino mi esposo, pobrecillo. Todo el mundo dijo, qué bueno tú que querías traer la cena y yo te mando al gimnasio. Soy una desamorada. No, él es bueno, pero... A ver. Porque si terminas tarde no comes. Bueno. A ver, estamos esperando que baje la temperatura. No sé si hay más. Voy a averiguar bien el aditivo. Yo lo tenía apuntado. Pero claro, hacer un envío por 3 euros... Y cuando iba a Santa Cruz lo compro, pero claro, me da pena pagar envío, pagar todo para que me manden un poquito. Pero eso está muy bueno para vender. Yo creo que es mucho mejor que vender las velas de chocolate. Porque eso, sí, en las tiendas de repostería que venden insumos para repostería los van a vender, seguro lo venden. Es como un azúcar que se transforma en caramelo. Creo que se llama Isomat. Una cosa así, es un aditivo. Porque si ustedes hicieran un caramelo muy duro, no sería estable el té o las frutas deshidratadas o las flores deshidratadas que pondrían para hacer el té. Y eso está muy de tendencia ahora. Entonces, en un molde de rosas lo hacen como brochette, o de corazones lo hacen como brochette. Entonces, encapsulan con ese azúcar flores y trocitos de fruta y té. Entonces se calientan una jarrita de té, lo ponen y cuando ese azúcar se disuelve queda el té hecho. Eso puede ser muy rentable y no va a tener tanto problema para el calor, porque eso sí es estable para el calor. No van a necesitar nevera. Si lo quieren para uso personal, sí podrían hacer las velas, pero ya lo harían como wax melt, como fondue. Los pueden hacer de chocolate y en un hornillo las ponen y una velita que la funda. A ver, esto sí. Si enfría. A ver, así. Y aquí tenemos esto. Seguir esperando. Lo que hay que hacer es esperar las temperaturas. Te voy a mandar por él porque... Sí, ya. ¿Por qué no contesto? A ver, Onera también me escribe por aquí. por eso. A veces eso es lo más educado. Sí, María Elena me manda un bravo. Y yo lo de las cositas de té, sí tengo muchas ganas de hacerlo. Yo creo que si le ponemos los palitos, ven, ya está quedando el yogur. Si le ponemos los palitos, como todavía está medio fresco, se nos va a desbaratar. Entonces vamos a esperar. Ya que estamos esperando, esperamos. Me estoy ahogando con el olor a fresa y nata. A ver qué me pone. Para velas comestibles dice Don Google que mechas de cáñamo orgánico con cera natural o cordel de algodón 100%, tiene que ser grado alimenticio. Mechas de cáñamo orgánico, pero no es el problema la mecha, el problema es cómo lo van a conservar para la venta. Igual las pueden hacer en cajitas y las venden en nevera. Entonces las venden directamente a un herbolario o a un hotel, se las venden, pero en neveritas las llevan y las entregan, no las lleven a mercados. Y la mecha sí tiene que ser alimenticia. Yo no sé, esto ya se está enfriando, yo no sé la regularización alimenticia cómo será, pero tienen que mirar eso, qué permiso piden para la industria alimenticia. Vamos a ver, ya lo enfriamos bastante. Miren, han quedado el yogur, ha quedado bastante bien, parece yogur, ¿no? Voy a ver si no hacemos lío con los palitos. ¿De dónde están los palitos? Acá. El centro está frío. O sea, el centro está fresco, ¿ven? Pero al menos voy a intentarlo. Esto que está sucio es por fuera, porque tenemos que controlar que por dentro esté limpito. Miren, a ver si lo ven. Es un palito de helado. Miren,
Lo pongo muy contra el vaso, contra el vaso. Y lo voy limpiando haciéndole así. ¿Ven? Entonces ahí le voy a hacer el efecto derretido y lo que voy a hacer es que quede irregular. Le voy bajando porque queda muy recto. Yo no lo quiero tan recto, lo quiero irregular, que realmente parezca un postre. Todo, como voy subiendo, se me va ensuciando. Entonces, luego lo voy a limpiar otra vez con alcohol. Y lo voy bajando. A ver si van viendo. Como se va quedando sucio y está medio fresco también, porque no está del todo sólido. Va a quedar mejor si ustedes lo hacen todo sólido. A ver, lo voy poniendo aquí. Así con el palito podemos ir sacando aquí. Le voy haciendo el efecto derretido. Miren, a ver si ven aquí mejor. Voy a ver si hay. El vasito con cera lo tienes al frente. No entiendo. El vasito con cera lo tienes al frente. No entiendo, Luz. Yo lo que estoy poniendo, el palito, y yo lo estoy haciendo así para la cámara, pero yo en realidad cuando lo hago, miro dónde voy a bajar. Yo lo que hago es así, miren. Esperen que es difícil hacerlo. Lo que voy haciendo es así. Ahí está más fresco, ahí está fresco. Por eso digo, si esperan a que enfríe, queda bien. Ahora lo tenemos que limpiar. La mecha de madera la vamos a poner después. La mecha de madera la puedo poner ahora porque ya está endureciendo. Voy a limpiarlo porque podemos hacer el efecto derretido, pero si está sucio va a quedar mal. Entonces, lo voy a bajar otra vez. Lo puedo dejar un ratito más en el agua. Creía que era lo que estabas buscando. Ah, no. Estaba buscando los palitos de madera estos, que los tengo aquí. Yo tengo tres luces más una y otra. Entonces a veces no veo las cosas porque estoy como encandilada. Entonces es eso, pero bueno, ustedes me dicen. Lo voy a enfriar un poquito más. Esto todavía hay que batirlo, airearlo, pero lo estoy dejando un ratito mientras que se me va completando lo otro. Por lo menos aprenden todas las capas cómo se hacen. ¿Ven? Voy y se va rompiendo. Podemos sacar por el costado. Lo del costado ya está mucho más seco. Lo que no puede quedar es regular. Tiene que quedar todo irregular como una galleta que se rompió. Sí, ya me están quedando más tropezones. Más tropezones están quedando, ¿ven? Está quedando más galleta molida. Lo que yo me voy dando cuenta que sigue fresco porque se ensucia. Esto se tendría que quedar prácticamente limpio porque se va recogiendo todo.
Entonces ya sé que está fresco. Voy a sacarlo. Ya se está enfriando bien. Los colorantes a veces migran, entonces traten de trabajar con colores claritos para que duren mucho más tiempo. Voy a bajarlo, lo voy a hacer mirándolo yo. Entonces le voy haciendo las imperfecciones. Yo creo que tengo en este canal un video y en el otro, en el de las velas, sí tengo, en el de los jabones, tengo un video en donde lo hago con unos tarritos de yogur, porque yo también reciclo de yogur de cristal, no de yogur de plástico como los que hago cuando hacemos jabón, que las congelo. Lo volvemos a limpiar con papel y algodón. Las bajamos. Y cuanto más irregular queda, es mejor. Pero ya les digo, lo hacemos con un palito de helado. Pueden hacerlo como gusten. Tienen que tener la idea de que una vez, como nos da mucho tiempo para trabajar, una vez empiece a solidificar, pueden hacer el dibujo que deseen. Voy bajándolo. Lo estoy limpiando con alcohol. Yo creo que se ven lo que le estamos haciendo. Cuando hacemos velas no es necesario usar guantes, pero si están usando alcohol y todo eso, igual tendrían que usar guantes porque eso reseca la piel. Ahí quedó bastante limpio. Voy a limpiar por aquí, aunque es que no me doy cuenta si está limpio por dentro, o sea, si está sucio por dentro o por fuera. Tiene que quedar bien limpito. Tiene sucio por dentro y por fuera. Entonces limpiamos. Y lo limpiamos con alcohol porque es como una grasa. A ver si... Ya se los muestro. Pueden completar con el dedo para que llegue a ese sitio. Y lo van moviendo. Lo van moviendo porque, claro, vamos sacando restitos de cera. Sí, ahí tenemos, a ver si lo ven bien, ahí tenemos el yogur. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el sirope. ¿Sí? No sé si hay mensajes, no. Vamos a ponerle el sirope, que va a ser este. Vamos a poner una capita pequeñita, pequeñita, pequeñita. La cera, vamos a ponerle la mecha también, porque como ya se está solidificando. ¿Cómo la pongo? Porque está blandita, miren, llega al fondo, la pongo en el medio, llega al fondo. Sí, para que se den cuenta que hago fuerza y llego al fondo. La pongo en el medio. Le puedo poner 2 palitos de guía. Le puedo poner un palillo de la ropa. Le pongo los 2 palitos
para que cuando se enfríe donde yo quiero que esté. Entonces ahí la tengo, yo estoy mirando y está recta. Vamos en una ollita, sí, en otra limpia, porque en esta teníamos cera de soja y color, pero no queremos. Vamos a poner el colorante, a mí me gusta el colorante este rojo de grajea. Voy a poner una grajea, si se lo pongo aquí, una grajea, y vamos a poner la parafina. La parafina en gel se puede cortar hasta con los dedos, es derivado del petróleo. Y vamos a poner una cantidad como para cubrir la base. Recuerden que esto es más caro y vamos a hacer el truquito. Pensé que se había caído, no. No vamos a poner demasiado, vamos a poner algo, pero no demasiado. Así ya, yo creo que ya vamos a ir terminándola. Sí, voy a poner esto, un poquitito. Y esto que se ve ahí es el colorante. Lo voy a poner al baño María. Esto es inflamable, esto es importantísimo. Controlarla porque esta es la más peligrosa si levanta mucho la temperatura. Si se llegara a prender fuego o algo, hay que taparla la olla. No se pone agua, se consume el oxígeno. Esperen, la guardamos. Esperen que hay. Como tengo los dedos, la parafina suele ser muy grasa, mucho más grasa. Me han quedado todas las manos súper grasosas. Como es táctil, no me toca, o sea, no se prende la cocina. A ver ahora. Me voy a enjuagar. Y es por la grasitud de la parafina. Ahí apagó. A ver ahora si no prende. Voy a apagarla. Le apreté un candado de niños ahora. Siempre me da un trabajo. A ver, un segundito que estoy aquí. Me quedo con el candado de niños apretado y no hay manera de sacarlo. Voy a ver si la desenchufo y la enchufo de vuelta, a ver si al menos se desbloquea. Es que este no se puede calentar en microondas, y menos la parafina. Ahí le desenchufé, a ver si... Ahí sí. La pongo muy bajita a 100. Como tenía los dedos con la grasitud de la parafina, es táctil. Entonces no me lo reconocía. Y como empecé a tocar y tocar, apareció el bloqueo de niños. Entonces tuve que desenchufarla para que se pueda activar. Y es muy importante tener mucho cuidado porque es lo más inflamable de lo que estamos trabajando. Así que Erika, con la parafina en gel, no va a poder hacerlo sola. Voy a ir separando lo que no necesitamos. Lo peor son los colorantes. A Eunice le encanta. En realidad lo que pusimos es todo el secreto es esperar. Por eso quería hacerlo, porque ustedes ven un video súper cortito, pero no saben cómo es realmente. El secreto es esperar.
esperar. Yo pensé que podíamos hacer más cosas, pero yo se las hago después y se las pongo en un video, porque ya les digo, es que no vamos a terminar más si tenemos que esperar para todo. A ver si se va enfriando. Voy a subirle la temperatura. Ayer me quedé con un dolor de garganta. Y aquí está haciendo calor. Y como duermo con ventilador, por eso estoy así mal. Con respecto al punto de fusión, suele ser 100 grados aproximadamente o 110, el de la parafina en gel. Si yo espero, o sea, la tengo fundida y la abierto, esto me lo va a derretir. Entonces tengo que esperar a que baje para conservar mi cera. Me está dando tos. Es que a mí, ya les digo, huele muchísimo. Y eso que yo pongo poquito aroma. Pero es justamente por eso, porque huelen mucho, mucho, mucho. Entonces pongo poco. Miren, fíjense el punto tan alto, porque tengo el color fundido, pero no tengo la parafina. Tiene un punto de fusión altísimo, no se va a derretir con el calor. Voy a sacar una de estas. Y sigue saliendo colorante. Espero que la ropa no me haya ensuciado. Las fresas, bueno, yo creo que tenemos alguna más de esas rojas, más rojas. Para poner las más rojas, no tanto las rosadas. Y también tengo galletitas aquí, así como de chocolate, que son tabletitas rosa. Podemos poner alguna de esas. Eso se hace como hicimos las fresas. Lo que pasa es que tienen que esperar a que solidifique. Voy a controlarlo, porque esto es inflamable. Lo más peligroso es esto. Miren, fíjense en todo el tiempo que va y está casi que no se ha fundido. También el agua ha bajado la temperatura. Con Canva, no sé si conocen Canva, entran en Google, tienen que poner C-A-N-V-A, Canva, pueden hacer las etiquetas. Yo he hecho etiquetas de postres, ponen etiqueta yogur o etiqueta helado de fresa. Voy a apagar el fuego para que el calor residual la siga fundiendo. ¿Ven? No está casi fundida. Pero el calor, porque ya está bastante fuerte el agua, me la va a fundir. Entonces lo imprimen con papel, entonces ahí la pegan y le hacen la etiqueta. Mañana les voy a mostrar que yo tengo una maquinita, que también la compré en AliExpress, en donde con el móvil uno puede hacer el diseño de la etiqueta y la manda online, o sea, porque comparte el wifi, entonces puede imprimir la etiqueta. Dura muchísimo las etiquetas, el rollo no suele ser tan caro. La máquina creo que sí, que es un poquito más cara. Yo no me acuerdo, yo la compré hace tiempo y la suelo poner para las velas. Si tengo que hacer muchas, entonces hago 4 o 5 y pongo colección tal cosa y pongo imprimir y se me imprimen esas velas. O sea, la etiqueta. Pero si lo hacen en Canva pueden sacarlo con color, porque esas etiquetas se imprimen solo blanco y negro. Pero también tienen etiquetas transparentes, entonces imprimen. Suele ser térmico, no tienen que poner ninguna tinta ni nada. Entonces al hacer la etiqueta transparente imprimen en negro, entonces quedan muy bonitas. En internet hay muchas y lo hacen con esa máquina.
¿Ven? Ya se está fundiendo. Entonces así, con esto estamos haciendo el sirope, lo que tiene que fundir mucho más. Voy a ponerlo otro poquito, porque la vida de esto es la etiqueta también. Lo que no me gusta es el ruido que hace la cocina. Voy a ver si hay no hay más comentarios ni nada. Está haciendo gorgoritos. Voy a apagarlo. Y el calor residual lo tiene que fundir. Voy a ver si lo pongo con la hornalla apagada. Lo pongo directo sobre el fuego para ver si vamos un poquito más rápido. Esto hay que tener una paciencia, y el trabajo del artesano no se valora muchas veces. A ver. A ver si funde. Vamos a ver esto cómo está, que yo voy controlándola. Esto ya estaría como para batirlo, pero hasta que no agreguemos el sirope no lo vamos a batir. Esto ya lo puedo sacar porque ya enfrió, miren. Ya está sólido y ya tiene su mecha. Entonces ahora sí le puedo seguir poniendo cosas y me queda la mecha firme. Esto ya, miren, es como un puré consistente, y cuando lo hago queda súper limpio. Entonces esto ya lo podría batir. Pero vieron todo lo que esperamos. Tendrían que mirar el video, a ver el tiempo que nos ha llevado esto. Eran 250 gramos entre esto y esto. Y gracias que sacamos un poco, si no seguiríamos esperando. Voy a ver el sirope. El sirope sigue un poco duro ahí. Lo tenemos que fundir. Ahora le vamos a poner el sirope. Le ponemos las galletas. Lo que vamos a hacer es entreverar un poco de la otra y de esta. Un poco de esta y un poco de la otra. Esta va a ser más contraste porque es más clarita. Y batimos esto y le vamos poniendo las fresas entre medio de la nata. Luego limpiamos el vaso y ya estaría. Pero nos ha llevado un tiempo bárbaro. El jueves que vamos a hacer, podemos hacer esas velas que yo les digo, en donde las vamos a hacer mucho más rápido porque no hay que esperar tanto. Y podemos hacer los wax melts y podemos hacer los fanales. Y si nos sobra el tiempo, hacemos las que faltaron. Pero básicamente es esperar. Si queremos ponerle nata, es así. Si queremos ponerle galletas, es esto. Pero como ya tenemos y nos va a sobrar, igual vamos más rápido. A ver, el jueves. Y si no, yo les doy otro día. A ver si calienta. Todo da trabajo. Ahora sí está fundiendo bien. Baja muchísimo la temperatura. Podemos ponerle aroma para que huela mucho más, porque este ya tiene aroma también. Lo que no tenían eran las fresas. Y ya lo tenemos fundido, miren, ya lo tenemos fundido. Cuando yo hablo, el punto miel es este, parece miel. Este es el punto miel, parece miel y es parafina en gel. Voy a tomarle la temperatura 81. Si yo pongo ahora, la voy a evaporar. Pero no sé, voy a tomarla en la cuchara porque no sé si es que tocó la 75. Vamos a esperar algo que baje.
O igual no le ponemos fragancia porque si me queda sólido, ¿ven? Ahora sí está como jalea. ¿Ven? Voy a 74. Igual como le ponemos una capita, voy a ponerlo otra vez ahí. Porque lo necesitamos sin prender, pero lo necesitamos un poquito más maleable. Ahí. Miren, voy a ponerlo. Y lo que voy a hacer es, en realidad pongo poco. Lo voy poniendo más que nada por los bordes. Para que quede ese efecto. Y si me sobra, lo voy a echar por arriba. ¿Ven? Yo tenía poco, pero conservo. Como solidifica muy rápido, voy a darle con la pistola de calor, ¿ven? Para hacerlo bajar. Por eso dije, no lo voy a calentar porque al final lo vamos a perder. A calentar, no, a poner aroma. Ven, con la pistola lo voy a hacer bajar. Le voy calentando y lo voy haciendo bajar. Ven, no puse tanto, porque si ustedes miran no tengo todo cubierto, pero lo hago bajar y me va a dar el efecto que tengo más. Ahí yo veo que no está del todo bajo, miren, ven, lo pongo tanto por arriba como por abajo, entonces lo voy haciendo bajar que quede derretido. Sí, cuidado porque está caliente, pero ahí, ven, ahí quedó el efecto derretido. No sé si lo ven. Entonces, ahora sí ya viene. Conservé, puse poquito, pero conservé. Ven, ya se me hizo. Lo guardo en una bolsita y lo vuelvo a poner. Yo creo que se cortó la conexión y volvió otra vez. Vale, vamos a poner la galleta molida. Vamos a usar este papel porque estas están un poco grandes. Y las otras, bueno, vamos a tener que agarrar uno nuevo porque como es tan graso y estaba roto por el medio, vamos a sacar algo de este. Porque del todo no está seco, o sea, no está sólido. Pero vamos a romper y le vamos a poner algunas de estas. No sé si ven bien, yo es que veo medio fatal. Ven, esto aunque tenga un año hecho, porque tienen muchísimo tiempo, miren, se desgrana solo. Por eso digo, mañana si uno las rompe, se rompen mejor. Pero estas tienen un año y algo. Entonces vamos a entreverar para que tengan esos dos colores. Para ponerle las dos, que fueron las que hicimos. Las rompemos. Y quedan muchísimo mejor cuando están hechas con más tiempo.
Sí, las vamos bajando. Yo lo estoy haciendo medio ahí a los apurones porque ya les digo, le falta. Tiene que secar mucho más. Vale, ahora, ¿qué hago? Las pongo. Es todo vela lo que estamos poniendo. Las vamos poniendo. Y luego tenemos que limpiar el vaso otra vez. Voy a completar con la otra de galleta. ¿Ven? Esto que se está quedando aquí más molido, más finito. También lo dejamos limpito. Vamos poniendo todo. Voy a poner alguna de estas que están más viejitas y están más firmes, para que también quede otro colorcito. Ponemos los granitos más pequeñitos. Miren. ¿Ven? Ahí me va quedando. Vamos a batir ahora esto. Primero, porque cuando lo tengamos bien, fíjense que ya lo tenemos así puré, pero lo tenemos que hacer un poquito más gracioso, que quede satinado, no tan puré. Tiene que quedar como un puré cuando lo batimos. Recuerden de que yo lo dejé quieto reposar. Al otro lo estuve revolviendo y revolviendo para que quedara así. Si lo dejan quieto reposar, se va a quedar así, puré. Si no, va a quedar así que parece cualquier cosa, pero es para hacer la galleta. Entonces, voy a preparar la manga. Les voy a explicar cómo esto va a endurecer muy rápido. La boca de la manga tiene que ser gruesa. Si ustedes hacen, todo depende, es en proporción a nuestro vaso. Si ustedes utilizan, por ejemplo, vasitos pequeñitos, no pueden hacer algo tan finito, o sea, tan grueso, o con estas boquitas tan pequeñitas, porque esto endurece rápido. Entonces, vamos a ver qué pico cuadra, y si no, yo tengo es que estos son como para hacer flores. Voy a ver. Yo tengo aquí una cajita, lo que pasa es que no sé si tengo todos los picos. Suele venir un kit así de repostería y lo tengo para velas o para jabones. Podemos hacer este, no es muy grueso. Déjenme ver. Bueno, más o menos son parecidos. Yo, para el tamaño del vaso, elegiría uno mucho más grueso, pero de los que yo tengo, son los que tienen el pico más grande. Voy a elegir el que tenga el pico más grande. Bueno, este que tiene un dibujo bueno. Esperen, yo creo que este es el que tiene más grandecito. Bueno, ese vamos a poner. ¿Y saben cómo se arma la manga? Las mangas se las voy a mostrar, porque ahora una vez lo batimos, ya lo tenemos que preparar. Estas son las mangas que solemos comprar, me las suele comprar Ornella, me las regala, pero las compran en AliExpress, son muy baratas y son desechables. Cuando nosotros armamos
O sea que todo lo que se va a venir aquí luego se tira. Cuando nosotros armamos, cortamos la punta, no la pueden cortar muy grande. Entonces, esto lo ponemos, dice, la compré, cuesta 140, se pueden imprimir hasta para enviar los paquetes por correo. Sí, Eunice. La que yo compré no me costó eso, $140 no. Yo se las muestro mañana, ahora la tendría que buscar. Parece una impresora chiquitita vintage, es preciosa, salen en muchos videos, de velas salen mucho, si prestan atención. Y me salió barato, o sea, capaz que me salió 50 euros, pero no salió 140. Miren, ponemos, para armar la manga, en la bolsa de la manga pastelera, es desechable, la tiramos. Yo lo que hago, corto la punta, lo puedo cortar un poquito más. Cuidado porque estas bolsas son cómodas a la hora de no tener que lavar. Entonces uno la tira, pero no son buenas porque si uno aprieta mucho se rompen. Entonces es grasa. Suelo poner 2, justamente por eso. Porque si uno empieza a apretar y se revienta, por lo menos tener 2. Entonces, estas son baratas. Capaz que sale 3 euros. Todo este paquete. Entonces pongo una y pongo la otra, porque ya les digo, explotan. Una puse primero, esta es la boca, y luego la ubicamos y ponemos la otra. Entonces me quedan las 2 mangas. Luego pongo el pico. ¿Por qué lo pongo afuera? Hay gente que lo pone adentro. Yo lo pongo afuera porque supongamos que a mí no me gusta, pero tengo toda la cera adentro. Yo digo, este pico no me gusta, prefiero el otro, o quiero hacer otra cosa. O se tapa. Entonces, si yo lo tengo afuera, como lo voy a poner así y así, y yo lo tengo con toda mi cera, se tapó el pico, abro, lo saco, lo cambio y lo pongo. Si yo lo pongo adentro, tendría que vaciarla toda y perdería muchísimo tiempo. Tendría que volver a fundir y volver a esperar todo lo que esperamos ahora. Entonces, el pico yo lo pongo afuera. ¿Qué les dije? Si ustedes hacen una, no pasa nada. Controlen que no se les salga, que quede bien apretada. Nosotros hacemos una, vamos a tener poquito, pero si hacemos 5 o 6, con este agua caliente que tenemos, que estuvimos todo el día trabajando, vamos a mojar un trapo, lo mojamos bien en agua caliente, entonces lo vamos a hacer así y vamos a envolver un poco más fino, porque lo que yo quiero es que no se tape la boquilla. Vamos a envolver, o agarran un trapo más chiquito, envuelven la boquilla para que le siga dando calor. Entonces hacen así, lo levantan y aprietan, pero con la boquilla que le esté dando calor. O pueden ser una franela de esas de la cocina, que es menos espacio. Entonces la aprietan y van haciendo. Yo no lo voy a hacer para no mojarlo de gusto, porque también esto va a estar caliente. Y porque hacemos una. Pero si ustedes hacen muchas, ya les digo, esto se les va a tapar. Porque, miren, estamos esperando hace mucho tiempo que enfríe. Ya está enfriando. Ahora, miren, tienen que estar así. Esperen que esto, pensé que se había prendido sola. Tiene que quedar así, mi cera. Pero la voy a batir un poquito para airearla. Mientras tanto, yo voy preparando todo, porque cuando esté lista es ponerla. ¿Qué hago? Supongamos que mi cera yo la pongo y está líquida. Si yo la pongo, se sale por aquí. Entonces yo lo que le hago a la manga, cuando hago jabón y lo pongo en manga, hago lo mismo. Le doy una vuelta. Lo que estoy haciendo es darle una vuelta. Y esto no se sale. Lo quiebro para arriba y lo pongo en un vaso. Entonces a mí no se me va a salir nada hasta que yo lo levante, miren,
Le dé la vuelta y empiece a apretar. Hasta ahí no va a salir nada. No me voy a quemar ni nada. Le estoy dando la vuelta, lo quiebro, lo pongo en un vaso o en un bollón o donde sea. Le voy a dar la vuelta así, porque primero lo tengo que dejar todo preparado. ¿Ven? Entonces, cuando yo ya lo tenga listo, es ponerlo aquí y empezar. Voy a volver a limpiar un poquito el vaso. Sí, ahí quedó, ahí está quedando más bonito, que está limpito. Vale, vamos a batir. Miren, ahí se cayó por fuera. Como no es nada cosmético, ni alimenticio, ni nada de eso, lo ponemos de vuelta. Aparte está sucio de colorante, pero está limpito, no está sucio de otra cosa que no sea de esto. Voy a batirlo con esta. Y lo tenemos que enchufar. Si ustedes ven que se va a ensuciar por fuera, le ponen papel de film por arriba. Voy a sacar esto. Entonces ya tenemos todo listo. Fresas y todo. Miren. Vamos a ver. No se está escapando, va bien. Uy, sí se escapó. Mi madre. Voy a ponerle el papel de film. Porque se me movió y claro. Esperen que sacamos acá un poco, por lo menos lo más grueso. Aquí. Que yo lo tenía listo. Le ponemos. Yo sé que tendría que ser un recipiente más alto. Porque el otro día pasó, pero créanme que esto empieza a endurecer y el recipiente después no lo van a poder sacar. Por eso no lo hicimos. Igual para otro día busco, lo vamos a bajar. Entonces, si no quieren que salte, le ponen el papel y dejan un huequito. Entonces ahí no les va a saltar. Porque lo que tienen que hacer es batirlo un poco. Esperen que... Oh, siempre pasa algo. Esperen que le sacamos el papel. Esto. Ahí. Yo creo que ya quedó batido, porque esto ya me quedó, miren. Esto ya quedó con el punto. Yo creo que ya quedó batido, ya quedó aireado, porque suele ser bastante rápido. A veces suelen batir unos minutos y otras veces muy poquito. Yo creo que va a ir perfecto y va a quedar con piquito y todo. Porque el secreto es esperar y esperamos mucho. Vamos a sacarlo y ya lo voy a poner. Y ya tiene aroma, ya tiene todo. Se aireó un poquito, ha quedado perfecto, ha quedado una crema. Miren. Porque si no lo aireábamos un poco, no queda tan bonito como aireándolo. Y lo recogemos todo. Siempre traten de que quede todo lo más limpio posible, para no desperdiciar y para que no se vayan por las cañerías. ¿Ven? Lo ponemos todo. Entonces ha quedado súper limpio. Y abajo con una espátula, déjenme ver.
con una espátula así de esta. Esperen que voy a sacar esto. ¿Qué hago? La bajo. Porque me quedó aquí. Entonces lo bajo. Esperen que se lo pongo así para que lo vean. Porque lo tengo que bajar. Ven, ya está medio duro. Vale, ya. ¿Qué voy a hacer? Voy poniendo primero por los costados. ¿Ven? Se está poniendo dura la boquilla. Era lo que les decía. Porque tiene que haber agarrado algún trocito duro. Y ahí lo voy sacando. Voy a calentar la punta. ¿Ven? Lo pongo directo en el agua. Porque como agarre algún trocito duro de los costados, ya les digo, se endurece. A ver ahora. Ahí. Calenté un poquito la boquilla. Déjenme ver. Y yo creo que le voy a poner otra bolsa también. Porque estoy apretando y tengo miedo que se explote. Así hacemos más tensión. Voy a ponerle otra bolsa. ¿Ven cómo va quedando? No se nota, pero está quedando con el piquito bien. Pero ya les digo, se está endureciendo. Por eso si seguíamos batiendo. A ver, voy a ponerle otra. ¿Ven? Lo bueno es haber puesto la boquilla por fuera. Porque le ponemos otra. Y ya voy a aprovechar porque algo de esto se tapó. ¿Ven? Ahí. Estaba tapada. Ponemos la boquilla por fuera. Aunque yo sé que mucha gente la pone por dentro. Pero es mejor para esto. Esperen que yo. Vale, y ahora sí seguimos. Pero con 3 bolsas. A ver ahora, ven, ahora quedó bien. Y ya puedo hacer fuerza. Miren, a ver si pueden, no sé si se podrá ampliar. Ponemos aquí, pero por los costados ponemos que se vea mejor. Y le vamos poniendo alguna fresa. Cubrimos esta parte. Ahí se está tapando de vuelta. ¿Ven? ¿Qué le podemos poner? Esto. Aquí se está tapando otra vez. Por eso les digo, si van a hacer muchas, les va a pasar esto cantidad. Le ponemos esto. Y tenemos que bajar. Miren, está quedando muy bonita. Entonces lo bajamos porque no queremos desperdiciar. Se está como tapando otra vez. ¿Ven? Es lo que yo les digo. Esto endurece. Por eso dije, no vamos a batir más. Todo esto que nosotros sacamos es cera de soja que se está ablandando, que se está enfriando y se está endureciendo. Ahí. Vamos a poner este por aquí. Podemos poner este por aquí. Es todo vela lo que estamos haciendo. Si me queda algo, todo esto lo junto. Todas las bolsas extra que han puesto, ¿yo qué hago? Solo está sucia la de adentro, igual la de afuera también.
Pero lo que yo hago es tirarla de adentro y las de afuera las guardo para otro día. Sí, ahí aproveché todo. Ya saben, es normal que se les tape. Vamos a decorar con alguna de estas. La podemos poner por aquí. Podemos poner una de chocolate. Ahora yo se las muestro. Yo creo que está quedando precioso. No sé si poner una Oreo o una Lotus. Ponemos una Lotus para que quede más como galleta. Miren. A ver si pueden ver lo que hice con la manga. Ven, ahí sí quedó perfecta la manga. Lo que sí está engrasadísima, porque yo tengo las manos súper engrasadas. A ver ahí si se ve. Yo luego le saco fotos, pero mire qué bonita que quedó. Ha quedado muy bonita. ¿Qué les parece? Ya la terminamos. Ahora lo que tenemos que hacer es dejarla curar, porque las moléculas, si van mirando todos los moldecitos y todo lo que hicimos, todavía está blandito. Esto todavía está blandito. No está hecho. Mañana cuando hagamos el directo se los muelo bien para que vean que cuanto más tiempo va a ser mejor. Lo que podemos hacer es este poquito de... Lo que se nos olvidaba, no sé si quieren o si no la dejamos así, pero esto que sobró de sirope se puede echar por arriba. Si quieren podemos hacerlo. Ese es el sirope. Habría que fundirlo y echarlo. Voy a echarle unas gotitas para que vean qué bonito que queda y queda un poquito más vistoso. Déjenme acomodar aquí, porque como saltó un poco de merengue, pero no fue mucho, fue esto, pero esto se va a derretir. No fue mucho. ¿Les gusta? No sé si hay comentarios, porque como que a veces se tranca así. Me pusieron, ¿cuál es el nombre de la tuya? Impresora térmica, es una impresora técnica, pero no sé cuál es. Está quedando precioso, me encanta. Pero se puede usar la de inmersión en lugar del globo. Se puede usar la de inmersión en lugar del globo. La batidora de inmersión no, porque necesita airearse. Si no, yo lo hubiera hecho, que era más fácil. Pueden probar, yo nunca he probado, pero yo creo que no. Lo que necesita es esto. Aparte se bate poquito. Tendría que ser... Por eso les digo, si preparan más cantidad, pueden poner en un tapercito así, entonces la ponen y es mucho más práctico. El tema es cuando preparan poco, es peor. Pero si preparan mucho, ya lo hacen rápido. El secreto es que no tienen que esperar a que bajen las temperaturas para poderlo batir. Es eso, es esperar. Por eso era bueno verlo, para saber que hay que esperar mucho. Déjenme ver. Yo todavía ingenua, porque pensé que íbamos a hacer más, que íbamos a hacer 5. Pero las otras van a ser menos complicadas, porque lo que yo quería hacer era como un café con hielo en esta. Eso es muy sencillo, lo podemos hacer otro día, o yo se lo hago en video, que el sábado voy a hacer muchos videos para subirlos en la semana. Y básicamente era las fresas con la nata entreverada, es como esto, o sea que lo podemos omitir, que no es diferente. Uy. Esperen que todo lo que sobre lo guardan, todo lo guardan. Lo que voy a ponerle es muy poquito. Cuidado, no sé si se ve el humo, pero no se ha fundido todo. Voy a ponerlo unas gotitas apenas.
Esperen, a ver si va cayendo. Es que esto se solidifica tan rápido que ya se solidificó. Hay que ponerlo otra vez en el agua. Voy a ver qué padre aprender viendo la realidad de un detrás y con lo que puede suceder y nos da soluciones. Me encanta verte. Dice, qué bueno que hay solución. Provoca comérselo. Vero, está hermosa. A ver, a mí me ha explotado la manga muchas veces y no es nada agradable. Por eso yo pongo varias. Y menos en directo. Es horrible. Ya les digo, la sentía que se iba a explotar y nos quedamos sin nada. Entonces es mejor poner 3. Y hay que ponerlo por fuera, aunque yo sé que muchas personas lo ponen y yo antes lo ponía por dentro, pero se puede cambiar el pico y se puede destapar rapidísimo porque hay que hacerlo rápido. Ahí está prendiendo. Está quedando muy bien. Y le pueden poner cantidad de cosas, pelotitas, otro tipo de fruta. En realidad, la gracia es lo que le hicimos con el palito. Esto y la técnica, ustedes no se dan cuenta porque está toda sucia, pero cuando yo le saqué la foto, quedó perfecto el merengue. El merengue quedó bien marcado. Y huele muchísimo. Ahora cuando le pongamos esto, que recuerden que la temperatura de la parafina en gel es altísima. Si yo la abierto muy alta, me va a estropear todo. Entonces, tiene que ser que se pueda, que esté líquida, pero no para derretírmela. Entonces es por eso de que la tengo muy bajita y cuando la quiero verter, se enfría. A ver si puede bajar. Esto es lo que pasa detrás de los videos hermosos que ustedes ven. Yo a veces veo las personas que hacen esos shorts que duran 60 segundos y muestran esto y yo no me tomo el trabajo de hacer esta vela para grabar un short de 30 segundos. No lo hago. Prefiero hacer un video. A ver, sigue estando aquí. A ver si ahora la podemos verter. Tiene que ser medio rápido. Van a ser poquitas gotas. Se está solidificando. Lo que vamos a hacer, si no, ahí cae. ¿Ve? Mire, una gota. Se solidificó. Lo que voy a hacer es con la pistola. Me está matando el aroma. Porque si le doy agua, o sea, baño María, lo voy a calentar mucho, me la va a fundir. Entonces le voy a dar con la pistola. Porque como el recipiente no está tan caliente, el choque térmico hace de que la gotita que quiere caer se solidifique. Entonces lo vamos a calentar aquí porque necesitamos poco calor. Esperen, a ver. Inclusive, a ver. Miren, a ver si cae. Necesito poco. Caliento la cuchara que vaya cayendo, ¿ven? Ya está. Y todavía me sobró para otro día. Dice, súper linda. Miren, sobró cantidad. Ya les digo, esto es caro. Esto no se puede andar desperdiciando. Ahora sí quedó mucho más bonita. Que tiene unas gotitas. Le podrían haber puesto más fresas, más chocolates. Yo le puse galleta. Ha quedado bien. Siempre tengan en cuenta todo lo que han puesto porque tienen que cobrarlo. Tienen que calcular todo el tiempo que lleva hacer una vela. Vamos, estuvimos 1 hora de explicación, vamos 3 horas para hacer una vela.
Vale, yo les voy explicando paso a paso. Yo igual la hubiera hecho más rápido porque preparo muchas fresas, muchas galletas y el día que la hago puedo hacer primero la parte de abajo y seguro queda mejor porque espero más a que enfríe. Entonces puedo limpiar mejor el vaso por dentro. Fíjense en que estábamos haciendo yogur prácticamente con la vela blandita adentro, pero es que si no, no terminábamos. Entonces tienen que tener en cuenta todo el tiempo que lleva. A mí prácticamente hacer una y hacer 5 del mismo diseño me hubiera llevado el mismo tiempo, igual media hora más. Tienen que tener en cuenta eso, porque si están 3 horas para hacer una, la tienen que vender cara. A ver, vamos a limpiarla para que quede más limpita. Cuando le saque fotos, a ver si mañana le saco fotos a todo, para poner las miniaturas bien, cuando le saque fotos van a ver bien el detalle. Lo que pasa es que como encandila no se ve, pero es el detalle del merengue. También es importante el pico que ustedes elijan. Ahí sí quedó más como aplastado, pero porque está justo contra el vaso. Es justamente ese el efecto real. Cuando la nata toca, queda así. Ese es el efecto. Y lo pueden hacer de cualquier fruta, de cualquier cosa. ¿Qué les parece? Ya terminamos, porque ya llevamos 4 horas y cuarto. Son las 11. Había más velas para hacer. O sea que si empezaron y lo están viendo en diferido, vamos a hacer solo esta. ¿Cómo íbamos a hacer esta? Esta otra que yo las quería hacer como café. Íbamos a hacer cubitos de la parafina en gel. En realidad, esta misma parafina en gel la cortan en cubitos, como cubitos de hielo, y podemos llenarla. Entonces la llenamos. Como el punto de fusión de la parafina en gel es 100, 110 grados y estábamos por 70, si nosotros la vertemos líquida, no nos va a fundir esto. Entonces es así como se hacen los cafés, los capuchinos y todo. Si nosotros ponemos los cubitos de hielo, que yo les recomiendo, yo lo iba a hacer como demostración, yo les recomiendo que hagan pequeños porque esto es caro. Y esto es lo que tenemos, no tenemos más, porque es difícil de conseguir también. Entonces, pero no imposible, por eso es difícil para mí, pero igual para ustedes es más fácil que están en otro sitio. Entonces, si ponemos los cubos que van a fundir a 110 grados o a 100 grados, ponemos los cubos y fundimos. Pero si hacemos un color café, un color chocolate, podemos separar en 2 y cuando va bajando el punto de fusión podemos verterlo marrón y blanco para que quede ese café con leche que queda como cuando lo revolvieron, pero con cubos de hielo también. Y luego arriba pueden completar con crema, entonces queda como un capuchino. Pero básicamente, esta tiene mucho más trabajo, mucho más teoría que lo otro, porque con todo lo que aprendieron de esto lo podían hacer muy fácil explicando así. Y después, bueno, esta, porque eran 5, pero eran 3 diseños. El capuchino, que lo puedo hacer otro día. Pero ya les digo, iba a ser más que nada decorativa, porque como el vaso, o sea, el diámetro es bajo y es finito, es chiquitito el diámetro, pero esto es largo, seguramente la vela se iba a ahogar. Entonces como vela decorativa sí, pero a efecto prenderle que quede bonita, yo no le veía mucho sentido, porque ya les digo, cuando esta vela no se va a quedar sin oxígeno nunca, porque la boca es grande. Esta no se va a quedar sin oxígeno nunca, porque la boca es grande. Esta, cuando empieza a consumirse, se quedaba sin oxígeno, porque la boca es pequeña. Entonces, podíamos consumir la vela hasta por aquí, más o menos, y ya acá el cliente no volvía porque iba a decir qué desastre. Lo que sí, la podemos hacer de agua, porque la vela de agua es la mitad agua y el resto vela. Entonces eso sí lo podemos hacer. Yo igual se los preparo el sábado, el video. Se los preparo video, cortándolo un poco, editándolo. Entonces ustedes miran 10 minutos y no están 4 horas.
y después se los pongo. Si veo que no funciona o que sale mal o algo, les digo, pero yo creo que sí, porque en realidad todo el mundo le dice agua, vela de agua. El agua trae bacterias, se hace una combinación o se puede poner solo glicerina, entonces parece agua, pero no es agua, porque si ponemos agua se va a pudrir. Entonces las velas de agua les dicen eso, pero no, tienen que tener glicerina o algo para que no se ponga fea. Entonces yo les explico después porque tienen más trucos, así que si no sabían cómo era, suscríbanse para que me miren, porque se lo voy a preparar igual para la semana que viene o la otra. Yo seguro que lo grabé el sábado. Así que bueno, no sé si quieren decirme algo o porque ya la vela ya la terminamos. Me han mirado por lo menos 29 o 30 fijo. Después han habido momentos de 50 personas porque lo veo aquí. Espero que les haya gustado y que hagan, porque a excepción, pero para que vean que con muy poquito, porque hemos gastado unas gotitas nomás, que es el material más caro, que igual no es tanto, pero es difícil de conseguir. Mucha gente me lo ha dicho y a mí me vuelvo loca porque yo de repente puedo comprar medio kilo por año, porque cuando llega a la isla se agota y hay que esperar quién sabe cuánto, lista de espera. A mí me es muy difícil conseguirlo. Y no sé, ustedes me pueden decir en los comentarios a ver si hay algo. Se ve muy provocativo, muy lindo quedó la vela. Gracias, Verónica, por enseñarnos. Sí, por encima quedó muy bonita. Se habían quedado, está quedando, pero como siempre hermoso. Muchas gracias por tu tiempo. Después, gracias por todo lo que nos da. Mañana vamos a hacer de caléndula. No les digo lo que necesito porque tengo que hacer la fórmula. Todavía no la he hecho porque hoy de mañana no hice la miniatura, pero puse los subtítulos. Eran como 70 páginas de todo lo que dije para corregir, porque YouTube no entiende algunas palabras, entonces no se pueden traducir bien si están mal dichas. Entonces son como 70 páginas, a veces me han tocado 90, leer, revisar, para poderlo poner en subtítulos y ponerlo con capítulos. Así que eso es lo que hice hoy de mañana. Entonces no pude hacer la fórmula, la voy a hacer hoy o la voy a hacer mañana de mañana. Voy a tratar de que sea económica. No sé si será igual igual no va a ser, pero no sé si será del estilo o pondré algún aceite o manteca porque todo hay que pasarlo por la calculadora. Pero va a ser así, va a ser de caléndula. Lo que sí hay, esos moldes que son alargados en glicerina para ponerles, porque lo quiero hacer súper primaveral. Entonces le quiero poner incrustaciones para enseñarle a hacer incrustaciones por dentro. Si no ponemos eso, como estamos trabajando con trazas muy líquidas, también les puedo enseñar la técnica de la percha. Entonces, a ver cómo nos decidimos. Dice, yo nunca me fui. Les puse películas a mis nietas, sos un artista. Gracias por tus enseñanzas, que valen oro y tu tiempo. Muchas gracias, Hanna. Muchas gracias, Hanna. Por lo menos ustedes están aprendiendo. ¿Van a vender velas de esto? ¡Wow! Se van a cansar. Consejo, vasos pequeños. Yo vasos grandes, igual esta va a ser la única que lleve esta temporada. ¿Por qué? Porque la gente, uno les dice un precio, igual les dice... Yo sé que hay personas, porque lo veo, que la pueden vender a 25 euros en un mercado esta vela. Pero igual no venden mucho. Si la tuviera que vender, yo la suelo poner a 18 euros más o menos la vela. Pero yo puedo vender en 3 meses o en 4 meses una. Si yo hago las velas pequeñas, que les voy a mostrar, yo creo que les mostré el tamaño de chupito. Yo las vendo a 6 euros. Y algunas, el tamaño de los de yogur, yo las vendo a 8. Pero las velas de 8 euros puedo vender 6 o 7 en un día. Mientras que esta me puede demorar 3 o 4 meses venderla. Entonces, vendan tamaño de yogur, que se la sacan de las manos. No las vendan muy cara. Van a necesitar menos material, la van a hacer mucho más rápido. Yo lo hago para que ustedes vean, porque si yo vengo con un chupito de este tamaño, ustedes van a decir, no veo nada. Pero ya les digo,
si ustedes hacen velas de este tamaño o un poquito más grandes, van a ganar más, porque las pueden vender a 6 euros o a 7 euros. Les digo en euros, pero imagínense que fuera dólares o que fuera otra moneda. Van a vender muchos más que una grande, porque las grandes les puede gustar a todo el mundo, pero solo uno lo va a comprar. Y si son turistas, les da miedo que se rompan la maleta. Si son personas de ahí, les va a dar miedo hacer ese regalo, y si no les gusta, no quieren gastar. Al menos aquí es lo que pasa, no quieren gastar. Si uno se las vende a 6 euros o a 8 euros o a lo que sea, van a vender más porque la gente se anima más a gastar. No sé qué me dice, siempre una excelente sesión. Yo nunca me fui, bueno, ese ya lo había leído, se ve muy real. Nos vemos mañana, linda noche. Sí, ya me están diciendo, ya me están echando. Así que bueno, ya saben, yo haría una o dos. Voy a hacer, que no me acuerdo quién fue que me dijo, la Pumpkin Season, la estación de las calabazas, que ya viene el otoño. Ahora estamos con la primavera para el otro lado. Cuando venga la parte, cuando terminemos, por lo menos una semanita, hacemos del otoño, que es este lado del mundo, y vamos a hacer muchas cosas de calabaza y saponificados, y también estas velas. Yo el año pasado no, el otro, para la temporada así de otoño y de Halloween, pero yo hice igual, pero le puse calabazas y no hice la crema blanca, la hice color calabaza. Y creo que le puse mica, no me acuerdo, creo que lo coloreé con mica o le puse algo de mica. Pero quedaron preciosas, yo creo que tengo fotos de eso. Ahora mismo no se las puedo mostrar porque las tengo en el móvil, pero mañana que haga en el webcam les muestro, no sé si les pongo el móvil y lo pueden ver. Y mañana les voy a explicar cómo se reescala, porque yo no sé, creo que se llama Del Mar, la persona que me decía de que lo ponía en la calculadora de saponificación, la fórmula que yo di, y que no le daba lo que es el aceite, que no le daba el agua y la sosa cáustica igual que a mí. Entonces les voy a volver a explicar eso mañana, porque tienen que calcular el sobreengrasado, tiene que ser el 8%. Y lo que es, dice Vero, ¿cómo crees? Me estaba despidiendo por si me iba antes. No, ya, lo dije en chiste. Solo les digo esto y ya me voy, que mi esposo llegó hace 2 horas. Entonces, tienen que calcular el sobreengrasado que sea igual, que es el 8, y la concentración creo que era del 30, tiene que ser igual, porque si ustedes tienen la concentración del 28, no les va a dar el mismo volumen de agua y de soda cáustica, porque, claro, la concentración es concentración de soda cáustica en lejía. Entonces, si ustedes varían eso, va a dar más agua o menos agua. Pero mañana se los explico. Pues ya me voy despidiendo también. Y hoy ya estoy cansada, son las 11:15. Y tengo la mesa, tengo el living. Hoy desayunamos en un rincón y almorzamos en un rincón, porque tengo todo montado y todo tirado, porque esto no hay quien lo arregle. Así que bueno, pero va a estar así toda la semana. Por eso le dije el sábado, antes de desmontar todo, voy a seguir haciendo videos de velas. Y por eso que les voy a poner el de agua, y seguro que les ponga el otro y haga muchos más, porque después que desmonte todo ya estoy un poco más light. Así que bueno, pero a mí me encanta, yo lo hago de corazón. No se olviden compartir. Me salió, no me puedo acordar ahora exactamente, pero lo compartieron, creo que el directo que hice ayer, un 44% en WhatsApp lo compartieron y un 44% por Facebook. Cosa que me encanta y les agradezco. O sea, que compartan, que yo soy súper feliz, porque es lo que yo quiero. Yo quiero que me vean ustedes y que me vea el que necesita emprender y ganarse un dinerito extra. Y también estoy abierta a que si hay alguna cosa que necesitan o alguna cosa para corregir, también lo puedo hacer. Voy a ver qué me dicen. Gracias a tu familia por tanta paciencia. Eso me lo dijo Luz. Yo los adoro a todos. Ayer me escribió Mari Carmen. Mari Carmen me dijo que vio las llamadas y cuando atendió
ya habían cortado, pero yo creo que eso no bastante, pero yo la verdad en Instagram no me manejo bien, por eso es que no miro y dejé de anunciar el Instagram, porque claro, no me doy cuenta bien cuando vienen los mensajes, me suelen venir algunos en la pantalla general y otros hay que autorizar, no sé, por eso yo prefiero todo con YouTube. Otra cosa, yo tenía la pestaña publicaciones, la tenía activada y nadie me escribía, hasta que después me empezaron a hacer preguntas, personas, inclusive miembros, preguntas bien, no me acuerdo ahora, pero preguntándome cosas. Es como que si me preguntan ahora, ¿puedo poner una mecha de algodón de 2 milímetros? Cosas bien. Pero ¿qué pasaba? Yo no lo veía a tiempo, entonces igual estaba 2 meses o 3 meses sin contestar el mensaje. Y yo dije, qué pena, porque claro, eran preguntas bien de personas que igual eran miembros, que las necesitaban. No tienen que preguntarme por ahí, mejor que agarren en cualquier video y me preguntan, porque eso sí me sale automático. No estoy hablando de este canal, estoy hablando del canal de los jabones. Entonces, ¿qué pasó? Yo la desactivé, pero como ahora hay muchas personas que me quieren mandar fotos de lo que hacen, yo la voy a volver a activar. Yo no sé si en este canal se podrá activar, pero no para que me hagan preguntas, porque ya les digo, yo no lo veo y lo puedo ver en 3 meses, entonces no puedo responder a tiempo. Aunque sea un video de cualquier cosa, me preguntan por ahí porque a mí me llega al móvil automáticamente que hay un mensaje, pero de la publicación no. Es más que nada como para poner una foto, miren qué lindo lo que estoy haciendo, entonces pueden poner fotos. Yo voy a ver si entre hoy y mañana lo vuelvo a activar, no sé si en este me lo dejará, pero lo vuelvo a activar en el otro para que me manden fotos de los jabones de luz y los jabones que tengan. Porque a veces pueden hacer un jabón y les puede salir mal. Entonces yo lo puedo ver y puedo decir, esto le pasó esto o lo otro. Les voy a mostrar el de lavanda porque estoy encantada. Los de glicerina ya lo vieron. Yo lo puse, le saqué una foto así nomás en la pantalla. Este es el de lavanda. No sé si se nota. Tiene un color lavanda clarito. Y ha quedado precioso. Déjenme ver. Está duro, está duro. Pero voy a ver. Yo siempre en directo hago desastre. Y yo creo que ya estaría para desmoldar. Para desmoldar y para cortar. Déjenme verlo. Así lo reviso. Pero yo quisiera cortarlo mañana. Con ustedes. Ya estaría como para cortar. Miren, lo miran. No saben cómo huele. Está... Yo creo que, bueno, yo creo que lo voy a tener que cortar antes, ¿eh? No ahora porque está todo tirado aquí. Pero miren, no está nada pegado. ¿Ven? No está nada pegado. Igual, como estamos aquí, junto todo y lo cortamos en un segundo. Porque yo creo que se va a hacer piedra. Por lo menos que lo vean ustedes. Para que no piensen que cambié el jabón. Voy a juntar esto. Un segundito, un segundito. Yo sé que ya se quieren ir. Yo también. Pero tenemos esto como para cortar el jabón. Pero lo controlamos y claro, lo vamos a perder si no. Por lo menos son testigos. Voy a limpiar un poco esto. De todas maneras, solo lo voy a cortar. No, los biseles y todo podemos tener tiempo, pero es que está durísimo, ya les digo. Voy a buscar para cortarlo. Tienen, por ejemplo, yo le suelo sacar, como lo tengo arriba de un mueble por si llega a tener tierra. Yo tengo otras para cortar, pero estos son para cortar a gran cantidad para no volverme loca. Entonces, pueden cortarlas con estas, que es como una guitarra. La suelen hacer también. Yo la compré en AliExpress. Y si no, unos cortadores normales. Y si está extremadamente duro, porque me pasa de que cuando la quiero cortar
si está muy duro, estas cuerdas de guitarra se pueden romper. Entonces, déjenme ver ahora dónde dejé, acá. Digo, ¿dónde dejé el jabón? Entonces, si está muy duro, habría que cortarlo con un cuchillo. Pero ya les digo, está durísimo. Está durísimo. Y yo quería cortarlo mañana. Pero bueno, al menos lo ven ustedes. Igual son los mismos que van a ir mañana. Miren. Miren, no les miento. Está satinado. A ver si me paro. Este les va a encantar. Bueno, aquí a veces tiene... Yo no sé por qué le quedaron estos huequitos. Pero yo les enseño... No saben cómo quedó esto. Esto quedó divino. Les enseño todas esas imperfecciones, cómo se arreglan. Es como que se masillan. Quedó... Huele, está divino. A ver si sacamos una toma buena. Nunca corté jabones así, con tanto lío, pero bueno. Yo les había dicho ayer, y ya terminamos, yo les había dicho ayer, si nosotros lo ponemos y lo cortamos, como tiene las semillitas, las florcitas, vamos a arañar todo el jabón para abajo. Esta semilla, esto va a ser así, se va a ir para abajo, entonces vamos a hacer una raya. Quiero ver si esto no es rojo de la vela. No. Esto es lo que pasa, se va a romper, se va a desgranar todo si no lo cortábamos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a poner las semillas para abajo, cosa de que lo que raye sea mínimo. Yo es que veo acá algo. No, lo que está sucio es en la pantalla, no es el jabón. Vale, voy a ponerlo, voy a colocarlo y esperemos que corte bien. Lo voy a poner así para que vean. Esperemos que corte bien porque está durísimo. No, va a cortar bien. Pero ya para mañana estaba durísimo, ¿eh? Esperen porque hay que hacer un poco de fuerza. Ahí se está trancando, está durísimo. Ahí. Está durísimo, durísimo, durísimo. Está extremadamente duro. Voy a tener que sacarlo, miren. Voy a tener que sacarlo y cortarlo con la otra. Quedó durísimo. Por eso dije, hay que cortarlo ahora. Esperen. Ahora se quedó enganchado aquí. Qué desastre. Esperen a ver si lo sacamos. Un jabón tan bonito. Está muy duro. Voy a ver si traigo la otra cortadora para cortarlo, o ya está marcado, lo podemos cortar con el cuchillo. Pero se está como desgranando por eso mismo, porque no lo estamos cortando a tiempo. Habría que haberlo cortado antes. A ver si lo puedo cortar. Ven cómo se hizo todo desgranado. Esto una vez se seque, no hay problema. Y es que ha quedado extremadamente duro porque le pusimos sal. Miren, ya lo podemos cortar así. Con el cuchillo sí se corta mejor. Aunque sea medio desastre. Voy a buscar. A ver si lo tengo. Ha quedado, parece como que ha quedado blando, pero en realidad no ha quedado blando, ha quedado duro. Ahí. A ver si podemos. No sé si me pusieron algo. Muchas gracias. Y ya terminamos. Esperen que cortamos esto porque si no lo vamos a perder, ¿eh? Aquí. A ver, no ha quedado. Se ha quedado medio desgranado este, ¿eh? No ha quedado
Esperen, a ver ahí. Es la sal, ahí quedó bien. ¿Sí? Bueno, yo les dejo la conexión si quieren. Y para que... Bueno, están mirando 28. No hay más. Vamos a pasarle alcohol a esto. Esperen, ¿dónde está el alcohol? Vamos a echarle este. Para que resbale más. Porque cuando le ponemos sal, es eso lo que pasa. Se hace duro si uno no lo desmolda a tiempo. Y yo quería desmoldarlo, ahora va a resbalar más. Yo quería desmoldarlo mañana en el directo, pero no va a llegar. Se está quebrando. Aquí. Esperen ahí. Y lo voy a dejar cortado, lo voy a dejar cortadito así para que se endurezca un poco más. Nunca pasó. Y yo creo que es la sal. La sal lo endurece demasiado. Si se pasan de sal o algo, ahí quedó bien. Esperen, estoy cortándolos. Es una pena porque lo bonito que es cortarlo con eso. Pero es que ha quedado duro para la guitarra, para las hojitas de guitarra. Esperen ahí. Ya saben, cuando lo hagan, a desmoldarlo enseguida. Ni bien esté. Yo lo miré, es que se veía muy bien. Le voy a poner alcohol otra vez. Para limpiarlo. Una pena, me encanta cortarlo con el otro. El otro día cuando estaba haciendo un video, que no lo edité, que era de glicerina, parece como un granito, se rompieron las cuerdas de guitarra. Porque, ya les digo, estaba durísimo. Lo hice de glicerina y lo dejé como 3 horas, una cosa así. Esperen que, a ver si... Lo voy a dejar en esta posición para que agarre, porque puede agarrar. Lo más importante es que se corte, pero ven, va quedando como los restos. Ahí se va. Lo voy a dejar en esta posición sin moverlo. A ver aquí. Sí, ahí tenemos. Ha quedado súper lisito, súper brilloso. Entonces ahora sí se termina de secar, pero al menos está... Ven, aquí agarró la cuerda de guitarra, pero claro, no bajaba. Es que lo que es la grasa de la manteca de cerdo queda extremadamente dura. Y si le ponemos sal todavía, queda un poquito más. Entonces ya saben, tienen que tomar nota de que se desmolda rápido. ¿Qué fueron? 24 horas. Pues igual se desmolda en menos de 24 horas. Mira, ha quedado muy bien, ¿eh? Ha quedado muy bien. Todas estas imperfecciones luego... Inclusive hasta con un trapito así con agua se pueden sacar. Sí, claro, lo que pasa es que no queda el corte perfecto, pero ya les digo, con lo que es la cuerda de guitarra era imposible bajarlo. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Mañana el de caléndula, vamos a hacer un jabón de caléndula. Y bueno, por aquí mañana saldrán con subtítulos y capítulos. Déjenme ver si hay algún mensaje. Hola, Alma dijo hola y qué hermoso quedó. Quedó muy bonito, huele muchísimo. No se nota, luego le voy a sacar fotos, no se nota el color, pero es un lavanda clarito. Vale, pues un besito grande y ya terminamos. Sí, no sé si quieren algún mensaje más. Sí, si no, ya terminamos. Un besito muy grande, pásenlo bien. Y bueno, la estrella del video de hoy ha sido la vela. Sí, pues un besito.
Voy a cerrar, ¿eh? Un besito.